mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y venimos para hacer un repaso completo de la jornada 9 de la Liga F, una jornada 9 que vamos a repasar al completo en este vídeo, porque ha sido un fin de semana muy complicado, hemos podido grabar anteriormente ningún vídeo de la jornada y vamos a hablar de los 8 partidos en el día de hoy. 8 partidos que ha dejado un poco de todo. Ahora vamos a contar un poco brevemente cada una de las cosas que ha pasado en cada partido. Evidentemente, pues son cosas que no podamos dejar, pero por supuesto intentaremos hacerlo lo mejor posible como siempre. Julia, ha sido una jornada que realmente hemos tenido un poco de todo. Hemos tenido un Barça que ha caído por primera vez en toda la temporada, se pelea mucho por arriba, por abajo sigue las cosas igual, hay dos equipos en la media tabla que suman 3 victorias importantes. Bueno, una jornada que ha pasado cosas que igual no esperábamos, pero que con el parón de selecciones pues se ha visto quizá algo más abierta de lo esperado. Pero como no empezó muy abierta, es en esta victoria cómoda. Atlético de Madrid por 4-0 ante la Lama, el conjunto rojiblanco que llegaba después de 3 empates consecutivos en la liga, 3 partidos consecutivos sin ganar, tenía que volver a la senda de la victoria y lo hizo en un partido que a mí personalmente me gustó bastante. Es verdad que la Lama no compitió, no vimos una Lama a buen nivel como vimos el resto de la temporada hasta ahora, pero el Atlético de Madrid hizo muy buen trabajo, sobre todo en base a una gran Fiamma, un gran Luani también y Jansen con un doblete y sobre todo un equipo que dominó bien el partido, que no fue una racha de 5 de minutos buenos, sino que todo el partido estuvieron muy bien y la verdad es que vi un Atlético de Madrid muy, muy cómodo todo el partido. Sí, un Atlético de Madrid que incluso llegaba con algunos cambios, con algunas bajas y también con incorporaciones que en la previa teníamos dudas de si jugadores como podía ser Rosa o Termín podían jugar y efectivamente así ha sido. Creo que Carmen Menayo también ha contado con algunos minutos. Entonces, o sea, yo creo que un buen partido para el Atlético de Madrid, tanto por el resultado como por esas jugadoras que recuperan minutos y recuperan sensaciones en el conjunto colchonero. Sí, aquí tenemos el 11 del equipo colchonero en portería con Lola Gallardo, defensa para Seña Pérez y Silvia Lloris. Recordamos que estaba sancionada Laura Leal por roja en el último partido. Medina lateral izquierdo, derecho para Alexia Fernández, centro del campo Gaby García, Fiamma y Ana Vitoria, que entraba por Boerrisa lesionada en la rodilla. Y arriba, banda izquierda para Jensen, banda derecha para Luani y en punta a Mayusa Regui, que con la baja de Gio, pues evidentemente llega el galón en de la delantera para Mayur. E hizo un buen partido, pero le faltó el gol. Sí, le faltó el gol, pero yo creo que hizo muy buena combinación con Jensen, que decíamos que no sabíamos exactamente si Víctor iba a apostar por Jensen en punta y a lo mejor Maca en banda en vez de Mayur, pero no, o sea, y se ha visto perfectamente que son perfectamente compatibles tanto Jensen como Mayur y Loani, o sea, a mí la verdad es que ha sido un tridente que me ha gustado bastante, o sea, muy eléctrico y que le ha dado pues muy buenos resultados combinando las unas con las otras. Así que lectura también positiva en ese sentido. Y Ana Vitoria también, o sea, tampoco ha marcado gol Ha hecho un igual buen que partido Mayur, también, sí. pero también sí, le aportó bastante y muy enérgica. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid puede estar contento con que esas novedades dentro del once titular le aporten esa frescura. Y en el Alama, en portería con Elena de Toro, defensa de 4 con Astrid Álvarez. Es verdad que para mí era más de 5 que de 4. En defensa jugaban con 3 centrales, que eran Carla Castiñal, que llegaba del Mundial Sub-17, junto con Etana Zumárraga y Alba Santamaría. Carril izquierdo para Astrid Álvarez, carril derecho para Belén Martínez. Arriba, en el centro del campo, Ana Velázquez con Encarni, Gigi un poquito banda derecha, Raquel Pinel por banda izquierda y en punta Marta Gestera. Sobre todo se notó mucho el tema en defensa, que jugó a Carla, que fue la mejor del equipo en defensa sin lugar a dudas, pero que llegaba del Mundial Sub-17 de Marruecos. Ahora Santa María sufrió mucho en ese lado con Luani. Y luego, bueno, sobre todo el Alama no hizo un mal partido, pero fue un partido que no estuvo al nivel que tenía que estar contra un Atlético de Madrid, porque sobre todo noté en el equipo demasiada debilidad defensiva y facilidad a la hora de que el Atlético de Madrid penetrara en su defensa. A ver, aquí yo creo que también se nota un poquito el hecho, pues eso, de que Carla Castiñeiras venía, como decías, del Mundial Sub-17, entonces no estaba tan fresca como pues, muchas jugadoras del Atlético de Madrid, que algunas no han ido convocadas con sus selecciones, entonces ahí sobre todo pues, con velocidad se notaba y que al final, pues o sea, el Alama
está compitiendo bastante bien dentro de lo que viene a ser Liga F, pero es cierto que aquí ya pues, se iba enfrentando pues, con equipos de la parte alta de la tabla. O sea, el Sí, Atlético de no es Madrid su liga. a día de hoy va cuarto. Sí, sí, sí. Claro, o sea, puedes intentar plantarles cara porque podrían haberlo hecho, pero yo creo que a día de hoy el nivel se nota ese salto de pues, un tabla, parte alta de la tabla y un equipo pues, que acaba de ascender. Pero bueno, poco a poco tampoco se le puede pedir ya de ya No, no. que le gane. Y al final estos puntos para ellas, pues si los consiguen bien, pero tienen que conseguir puntos contra el Duke Logroño, contra el Deportivo, y fue donde lo consiguieron. Evidentemente este partido, pues hombre, se da como no perdido, pero muy complicado de sumar. Saludamos por aquí, por cierto, a Cero y muchas gracias por estar aquí un día más. Y el partido, la verdad es que el parte del Atlético de Madrid estuvo muy bien todo el partido. Me gustó mucho el centro del campo, con Fiamma, Ana Vitoria y con Gaby. Muy bien las tres. Luego arriba Luani hizo lo que quiso, como lleva desde el principio de temporada. Jensen en el lado izquierdo también muy bien y sobre todo los goles. El primero de ellos es una jugada muy rápida del equipo colchonero, pase desde su campo prácticamente de Senia Pérez, balón para Luani, gran jugada de la brasileña, cede para Jensen con portería vacía porque ya estaba batida de Toro, que fue la mejor de la Lama con lo total de diferencia, fue la que intentó que el equipo no acabara con un saco de goles y más o menos lo pudo conseguir. Así llegó el primer gol de Jensen, aunque rápidamente hubo una ocasión anteriormente, algún remate de cabeza, buena parada de Elena de Toro. Luego llega el segundo gol, que sigue ante el descanso, una jugada también muy parecida al primer gol, jugada por la derecha de Luani y otra de balón para Jensen, que completamente sola bate a placer a Elena de Toro. Así llegamos al descanso con 2-0 y la reanudación, pues si hacía falta algo más para que el partido se decantara, llegó el tercer gol muy pronto, una acción de balón parado del equipo colchonero, gran pase de Fiamma, que hizo un partido brillante, le pone un balón maravilloso en la cabeza a Gaby García y ya sabemos que es una futbolista que tiene muy buen remate de cabeza y que firma aquí su segundo partido consecutivo marcando, después de también marcar ante el Depor. Y el cuarto tardó poco en llegar también, minuto 57 de partido, otra acción muy buena, Luani se aprovecha de la debilidad defensiva del conjunto murciano y balón para Fiamma que regatea y define a placer ante Elena de Toro. Un partido que el Atlético de Madrid dominó en todo momento, me gustó mucho en todo momento el equipo, no se le vio ninguna fisura porque también la Lama pudo tener alguna ocasión, solo recuerdo una ocasión que fue un tiro al final del partido que salvó Lola Gallardo con una pérdida un poco, bueno, ya por relajación, pero realmente un partido muy bueno en defensa y en ataque efectivo con los 4 goles y sobre todo un equipo que se le vio, en mi opinión, muy buen tono de juego. Sí, o sea, yo creo que lo único, la única lectura que el Atlético de Madrid puede sacar de decir quedarse con un sabor agridulce es que a pesar de haber ganado, siguen fuera de esos Claro, puestos Champions en la cuarta no por ellas, posición, pero sí. porque, claro, no por ellas, yo creo que por un resultado que nos ha sorprendido, yo creo que a todos, o sea, pero que bueno, y le da un poco también de vidilla a la liga, ¿no? Y entonces eso, o sea, pero yo creo que buen partido del Atlético de Madrid, que después de una racha en la que venían un poco de capa caída, creo yo, ahora pues intentarán después, sobre todo el parón internacional, pues empezarlo con buenas sensaciones de nuevo. Sí, sí, gran partido del Atlético de Madrid, que además pues, lo pudo cerrar con otra doble noticia positiva, que es la vuelta de Rosa Otermin y de Carmen Menayo. En el caso de Otermin jugó casi, bueno, un poco más de media hora, entró por Medina, que fue otro gran partido de la sevillana en el 58, y luego también entró en el 65 Carmen Menayo por Alexia Fernández. Es verdad que con la entrada de Menayo hubo un tramo que el Atlético de Madrid jugó con defensa de 5, con Menayo, Senia y Lloris como central, lateral izquierdo para Otermin, derecho en este caso formado por parte de Maca Portales, pero bueno, quizá también es una idea que puede tener Víctor Martín para algún otro partido que cuente con Menayo para formar esa pareja, ese triplete o trío de centrales. Luego otro tema también a comentar, en este caso un poco menos positivo, es que Fiamma hizo un partidazo, pero también se lesionó. No os parece demasiado serio, pero sí que, bueno, pues tuvo que marchar tras un golpe, afortunadamente parece que no es nada importante, pero ese susto porque al final es una futbolista clave en este equipo y ya sin Gio, pues Fiamma se ha convertido aún más en una jugadora muy importante del equipo colchonero, que suma una victoria muy importante para volver a ponerse en zona europea, aunque luego, como comentaremos, no acaba en la jornada ahí. El Alhama, una derrota esperable, es verdad que no fue un partido bueno por su parte, sobre todo a nivel defensivo, porque noté demasiada facilidad y demasiadas concesiones, pese a que la mejor fue Castiñeiras y también Elena de Toro,
pero bueno, partido que cierran con este 4-0 y a continuar. Seguimos con la jornada, vamos ahora a pasar a otro partido de esa misma hora y vamos a hablar de ese Levante 2, Costa de Tenerife 4, victoria para mí merecida y para mí justa, aunque es verdad que fue un partido muy emocionante este que se vivió en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Tenerife. Una victoria para el Tenerife que le permite volver a la senda de la victoria y que sobre todo le ayuda a volver a marcar después de los últimos partidos que no había conseguido marcar demasiados goles. Y un Levante que no fue un mal partido, pero el Levante en este momento, el Tenerife, tiene un paso por delante de ellas. Y aunque se le dio cosas al Levante positivas, sobre todo la figura de Erika, que para mí fue el mejor partido de la temporada de ella, pues eso ayudó a que el equipo compitiera, pero al final, pues los errores defensivos a balón parado sobre todo, ahora comentamos un poco los goles, le acabó lastrando otra vez más el equipo granota. Sí, sobre todo cómo se dio esa derrota, ¿no? Porque hasta el minuto, la recta final, vas empate a 2, parece que, bueno, que vas a conseguir un punto que quieras que no, contra un equipo como el Costa de Tenerife. Es un punto que es muy positivo después de la mala dinámica en la que venía el Levante y que al final, pues bueno, te lo acaban remontando ya no con un gol más, sino con 2 más en la recta final. Entonces yo creo que el conjunto levantinista, pues saldría un poco perjudicado de ahí, ¿no? Sobre Sí. todo moralmente, porque era un partido que lo llegaron a ver, pues eso, como una posibilidad de poder puntuar de nuevo. Entonces, para ellas, pues un chasco, entiendo, y el Costa de Tenerife, pues vuelve también a reencontrarse con mejores sensaciones y sobre todo porque sigue con buenas sensaciones precisamente fuera de casa, Sí. que es donde lo está consiguiendo. Absolutamente, otro partido más que marcan 4 goles a domicilio. El equipo granota en portería con Coronado, defensa con 5 atrás, Paulina Lee, Eva Alonso y Tere Mérida como centrales, lateral izquierdo para Redelen Carrasco, derecho para Gabaldón, centro del campo Naolia Traoré junto con Calu Chingere y Carol Marín y arriba doble punta con Erika González y Ana Franco. El sistema de 5-3-2, que bueno, más o menos lo tiene instalado Santi Triguero, que en este partido es verdad que a mí lo que más me sorprende sobre todo es el centro del campo, porque al final Calu me parece una jugadora que te da en cada partido infartos viéndola porque es una futbolista muy, muy nerviosa y que a veces comete errores un poco impropios de una jugadora de Liga F. Pero bueno, un equipo que más o menos tiene claro y sobre todo me alegro de la vuelta de Gabaldón. Aunque en este partido la que no jugó, no sé si por lesión o por otro motivo, fue a Larilla, que no estuvo en este partido. Cierto, es verdad, sorprende que la capitana, que además yo creo que es de las que más está tirando del carro del Levante, quizás tanto por calidad como por galones, que haya faltado, eso a día de hoy pues no sabemos si es decisión técnica, si es lesión, si lo que sea, pero sí es cierto que no tuvo minutos ahí y que, bueno, o sea, el Levante yo creo que también pues probando algunos cambios después del parón internacional, a ver si eso le da resultados, consiguen agitar un poco el avispero, ¿no? Para ver si consiguen también corregir todos esos problemas que estaba demostrando en el primer tramo de la temporada y que por momentos sí que pareció que, bueno, que mejorar habían mejorado, eso está claro. Ya de ahí a que les dé resultados, los Claro. resultados que quiere, no sé, El partido no es malo, pero complicado. claro, al punto de que igual te puedas salvar con esto es difícil. En el Tenerife, un par de cambios obligados sobre todo por el tema del partido internacional, porque jugadoras clave como Amani fueron suplentes en este partido. En portería, Nay Cáceres, centrales Patrick Gavira, Elba Vergés y Cinta Rodríguez, carril izquierdo para Aitiara, derecho para Alexandra Zaremba, centro del campo Natalia Ramos, Gerlian Moreno, primera vez que juega de titular, y Paola Hernández, y arriba Irache Pérez y también Carlota Suárez, que se ha convertido en una fija en la punta. Dos bajas, como he comentado, dos jugadoras que no entraban de inicio, que son Sakina Diki y Amani, oportunidad para Yela Moreno y para Irache, y además para mí cumplieron con nota. Sí, 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 o sea, además, o sea, lo dice mucho Eder Maestre, ¿no? Que para él como que tiene un sistema que es el titular, o sea, tiene unas jugadoras que son las titulares en las que más confía, que confía también en todas, pero es eso, ¿no? Como que si le está dando resultado, pues suele tender a usar a esas mismas jugadoras, pero aquí también estas dos jugadoras que han entrado nuevas sí que han demostrado pues que
cuando se confía en ellas, pues responden y así ha sido. Entonces también gran noticia en ese sentido para el Costa del Tenerife, que sabe pues que tanto las 11 titulares como las que tiene más de reserva en el banquillo responden y responden con creces. Pues sí, el partido la verdad es que fue un partido bonito, emocionante, como se esperaba, el balón para el Tenerife, el Levante esperando en su propio campo y buscando arriba lo que hiciera Erika, que hizo un partido muy bueno, fue la mejor de su equipo y un Levante que al principio más o menos sí que pudo defender bien, pero otra vez el balón parado para este equipo es algo sangrante. El primer gol me parece una muestra perfectamente clara de ello. Es un córner que te remata Carota Suárez en el palo. Es que ni siquiera tiene que girar la cabeza casi, es que simplemente con poner la cabeza es gol, porque él remata sola delante de la portera. Es imposible que falle eso. Y ya es verdad que tuvo alguna otra ocasión anterior que no pudo acertar, pero ahí pues marca la gallega, ese era el 0-1 y el partido lo tenía muy controlado el Tenerife. La verdad es que el Levante había llegado con muy poco peligro, recuerdo anteriormente un tiro de Carol Marín y poco más, pero antes del descanso llegó la jugada del empate a 1, una falta colgada y Patrick Gavira que tiene un mal despeje y es gol en propia puerta. Se lo encuentra el Levante, absolutamente, porque el Levante tampoco estaba mereciendo el empate, pero ahí tiene esa fortuna de su lado, que poco está teniendo esa temporada, y empata el partido. Segunda parte, el partido comienza con un poquito el mismo tono y al principio de la segunda parte tenemos otro penalti, bueno, el primer penalti del partido, porque luego hay otros más. En este caso a favor del Tenerife, penalti muy claro, error gravísimo de Paulina Ali, que llega muy tarde, pisa a Irache, el penalti no tiene ninguna discusión, Irache no a esa carta suave pero en el penalti y lo lanza Natalia Ramos y marca esta temporada su tercer gol, ambos, los tres de penalti, para hacer el 1-2 de su equipo. El partido, pues es verdad que con 1-2 el Levante tuvo un poquito más de fuerza, tuvo un larguero de Dolores Silva que pidió penalti pero que no era. Y luego, pues el partido llegó con otra jugada polémica, con el empate a 2 que llegó de penalti después de una mano de Alessandra Zaremba. Una jugada que, en mi opinión, entiendo que la pite, porque la mano puede ser, pero me parece que si no lo pitas en directo, me parece que la mano es demasiado poco notoria y sobre todo no cambia la trayectoria del balón como para que cambie una decisión. Pero la pita, lo lanza Erika, lo adivina Nay Cáceres, pero no llega a pararlo y empata el partido de la Asturiana con su segundo gol de la temporada, los dos de penalti, y con esto el Levante, lo que va de temporada, ha marcado 5 goles, uno de Gabaldón, 2 de Erika y de su propia puerta. Es un dato que luego no le viene de Levante. No, o sea, de llegadas en cuanto a portería, pocas y las que tiene, pues eso, como comentas, desde los 11 metros y porque también Erika pues está bastante fina en cuanto a los lanzamientos, que ya lo que faltaba también era un poco que los fallase, ¿no? Pero sí, o sea, el Levante tiene que afinar un poco más puntería y sobre todo llegar más, porque es principalmente falta de llegadas se está viendo, o sea, que es que no sé a día de hoy cuántas ocasiones de peligro promedian por Pocas. partido, eso es, pero pocas, sí, o sea, es un dato que miraré ahora, pero sí, o sea, son pocas y entonces, o sea, al final así no puedes ganar partidos, eso está claro. En ocasiones claras por partido, bueno, claras, el Levante lleva 6 en lo que va de temporada. Que llevando 9 partidos, pues sale a 2 tercios por partido. Es decir, a 0,6 por partido. Claras. Ha habido más ocasiones también, pero bueno, la verdad es que el Levante no genera demasiado y se ha encontrado un poco esta temporada los goles. Pero bueno, aquí empataba el partido y parecía que se iba a sacar un puntito, pero el encuentro tuvo otro giro de guión todavía y tuvo 2 goles más. Primero el 2-3 del Tenerife en una acción que remata sola Sandra Castelló y otra vez el problema del balón parado de este equipo, que no veo lógico que al Levante, que no solo de este partido, que lo que va de temporada, recuerdo que también le marca balón parado la Real, le marca balón parado también el Eibar, le tiene ocasiones claras el Granada, le marca el Granada balón parado de hecho, y esto no es de ahora, no es que el Levante tenga un mal partido balón parado, toda la temporada lo ha tenido, y encima es un equipo que le cuesta mucho meter gol, si con tanta facilidad lo encajas, el plan es muy difícil, y aquí es que remata solo a Sandra Castelló.
es que yo no entiendo cómo en esta jugada está sola la jugadora del Tenerife y hay como por delante tres futbolistas del Levante que no cubren a nadie. No he entendido muy bien esta jugada, no sé qué hace el Levante, un error grave, y se convierte en el 2-3. Y luego, con el Levante un poco más volcado a la portería rival, agregando un poquito más, comete un error grave Alma Velasco, derriba a Mani y el penalti lo transforma a Irache con el primer gol de la temporada para darle a su equipo el 2-4 definitivo. El triunfo para el Tenerife es muy importante porque al final le salva un poquito de esa mala racha últimamente que estaban llevando y con este puntito, 3 puntos mejor que se ponen en quinta posición momentáneamente a 2 de la Champions, pero luego la cosa cambió un poquito. El Levante sigue en última posición con un punto y esta semana el descenso se aleja un poquito más porque en otro partido que vamos a comentar después, el Athletic y el Dux empataron a 0, con lo cual ambos equipos sumaron, el Levante no lo hizo y un poquito más lejos de la salvación. Sí, esa yo creo que es la única lectura. Bueno, la única no, porque dentro de lo que cabe, el juego del Levante mejoró con respecto a jornadas anteriores. Pero sí, o sea, es de las pocas lecturas positivas que puede hacer el Levante, ¿no? En el sentido de, vale, sí, no hemos puntuado, pero nuestros rivales directos no se nos han despegado demasiado. Entonces todavía pues puede quedar, o sea, quedan bastantes jornadas de liga. Sí. Siempre se puede dar el milagro, o sea, el año pasado el Levante, recordemos que también, lo venimos diciendo mucho, no es el mismo equipo este año que el año pasado, pero bueno, el año pasado también empezaron muy Sí, mal y acabaron salvándose a un poco de milagro, pero bueno, o sea, este año empezaron mal, pero sí que todavía hay recuerdo tiempo. que no con un punto. Con un punto ni Ya, siquiera es que estaba el esa es la Valencia, cosa. ¿eh? El Valencia llegaba, no sé si eran No, o con sea, 2 o con 3 ahora. Entonces, claro. sí, o sea, a día de hoy el Levante lleva el peor inicio desde hace muchos, Sí, muchos sí, sí. años. O sea, lo leí el otro día y lleva bastantes. Ahora mismo, Entonces, claro, pues eso es perdón. difícil de salvar, aunque es verdad que es un partido bueno, pero otro partido que no puntúas, que es cierto que es un poco fuera de tu liga, pero bueno, sigue el Levante en última posición. Y continuemos la jornada, vámonos ahora a hablar de ese Badalona-Sevilla que acabó, que comenzó con este empate a 0. Resultado justo, porque creo que ambos equipos fueron merecedores de un punto. Es verdad que pudo haber gol para cada uno de los dos equipos, porque el Badalona tuvo sus ocasiones, también las tuvo el Sevilla, pero al final es un partido que por tanta igualdad de ambos equipos, por tanta intensidad que hubo en el partido, también en la segunda parte lo que separó el juego con la roja de Vanini, las revisiones, etcétera, al final un 0-0 que a ambos equipos les sirve, la verdad. Sí, lo decíamos en la previa, que era un partido pues, que se reflejaba perfectamente lo que venía a ser la clasificación, ¿no? A día de hoy van octavo y noveno, y antes no sé si iban también octavo y noveno, pero bueno, iban uno detrás de otro, Sí, sí. y eso se ha Bueno, reflejado también estaban mejor, perfectamente. les ha pasado el Granada, que ha ganado, ellas no, El- pero estaban ahí igual, sí. sí, o sea, estaban uno encima del otro, pues serían Séptima y séptimo y octavas. octavo en vez de octavo y Sí. noveno, sí. Y eso, o sea, se refleja perfectamente también en el partido, que los dos equipos tuvieron ocasiones, las porteras, como siempre, bastante bien, aunque yo creo que no tan bien como en otros partidos, sí, igualmente, pero sí, o sea, es un partido igualado en el que los dos lo intentaron, pero aún así ninguno se llevó el gato al agua y bueno, reparto de Mm. puntos que yo creo que tanto unos como otros es como un poco de sabor agridulce de, bueno, nos hemos Sí. llevado un puntito, pero no suficiente. Hombre, más igual para el Sevilla que fuera de casa, aunque es verdad que también se queda un poco la decepción de que tuviste una jugadora más en la toma final y no lo pudiste aprovechar. El 11 del Badalona en portería con Canales, defensa con 4 futbolistas, Majarín y Cubedo en el centro de la zaga, lateral izquierdo Nuria Garrota, derecho para Itzi Pinillos, centro del campo Ana González, María Jompar y Sara Jankowska, y arriba izquierda para Vanini, derecha para Elena Yulbe y en punta Lice Chamorro. El 11 habitual en el Badalona, sin muchos cambios, un poco también el tema en el puesto de central, que va variando un poco entre Pujadas y Cristina Cubedo, pero el resto del equipo parece bastante claro ya lo que busca Ana Junien y en este partido pues voy a repetir el esquema y prácticamente el mismo 11. Sí, o sea, pocas sorpresas, por no decir ninguna, más allá de lo que comentas de esa rotación en el centro de la zaga, pero que es ya habitual.
Y sí, en cuanto a ataque, ya parece que Ana Junyent sí que ha decidido que su tridente es Vanini, Julve y Lice Chamorro y que le funciona bastante bien. O sea, no es un equipo que golee una barbaridad, pero al final para lo que juega yo creo que le sale bien y sobre todo con María Llompart en el centro del campo, que aporta muchísimo también en la creación del juego. Y en el Sevilla, en portería Ullastres, defensa de 4 con 2 centrales, Seba Llamas y Álvarez que regresa de lesión, lateral derecho para Débora García, izquierdo Esther Martín, centro del campo Iris Arnaiz, Alicia Redondo y Rosa Márquez, y arriba banda derecha para Inma Gavarro, izquierda Raquel Morcillo y en punta Lucía Moral, que tiene la oportunidad después de que Andrea Álvarez estuviera con Guatemala y llegara con menos tiempo de preparación, jugó Lucía Moral y el resto del equipo pues un poco lo mismo. Es verdad que, bueno, la vuelta también de Isa Álvarez, que se notó, Iris en el centro del campo, que hizo otro gran partido la futbolista asturiana, y el resto del equipo, pues un poco lo que viene siendo habitual últimamente en David Losada. Sí, o sea, también la novedad, por así decirlo, es que el Sevilla ha tenido defensa formada por Sí, defensas, de verdad, o sea, porque las últimas jornadas, sí, sí, sí. entre lesiones, sanciones, Julia Torres con la sub-17 se le complicaba un poco, pero sí, ahora por fin ya vimos a Isa Álvarez y Eva Llamas, que también un poco en su tónica habitual, las dos haciendo una gran actuación. Y sorprende sobre todo, por lo menos a mí, Lucía Moral como referencia en ataque titular, pero bueno, sí, también es cierto pues que Andrea Álvarez, como has dicho, pues volvía de parón internacional, pues quizás David Losada apostase por darle un poco de descanso y que jugase Wifi en su lugar. Sí, el partido la verdad es que fue lo que comentábamos un poco al principio, mucha igualdad, mucha intensidad en el centro del campo, un partido de mucho duelo, de mucha pérdida, mucha imprecisión. Al principio sí que es verdad que para mí estuvo más cómodo el Sevilla, porque el Badalona es un equipo que tiene que tener un poquito más la pelota, el Sevilla es un equipo que le gusta más este juego más parado, un poquito más anárquico, un poquito menos elaborado. Y el Sevilla tampoco tuvo ocasiones claras de peligro, el Badalona tampoco demasiadas, sí que tuvo un par de circulaciones interesantes, pero no acabó en mucho. Y bueno, la primera parte, la verdad es que por parte de ambos equipos recuerdo ocasiones claras, una que tiene Majarín en la primera parte, que es clarísima, que con todo a favor la tira fuera cuando era prácticamente ya el 1-0. Luego también el Sevilla tuvo un tiro de wifi centradito. No hubo tampoco mucho más, el Badalona tampoco lo hizo muy bien, sí que recuerdo un par de jugadas de Vanini por banda izquierda que generó un poquito con algún pase interesante al segundo palo. Luego también otro tema que estuvo en el partido muy protagonista fue el viento, que eso también ayudó a que se jugara menos, porque al final el viento perjudicó a ambos equipos. Y en la segunda parte, pues bueno, el partido tuvo un poquito más historia, porque comenzó con esa ocasión clarísima que tiene el Sevilla, pero el Sevilla, el Badalona, con ese tiro de Vanini que se la bajó para los de Bayamas. Anteriormente había tenido otra el Sevilla en un tiro buenísimo al Redondo, que es este ya contra el palo, que fue la mejor del partido para el Sevilla. Y después de esa ocasión anteriormente de Vanini, pues se produce la acción que cambia un poco el partido y que rompe el ritmo del partido, porque se marcha expulsada Vanini por un contacto con el brazo sobre Rosa Márquez. Es una jugada que en directo es roja para la colegiada y la revisión que pide el Sevilla no cambia su decisión y sigue manteniendo esa tarjeta roja. En mi opinión es una jugada que si, es verdad que con las imágenes que hay es notorio que sí que hay ese contacto con el codo, que en mi opinión puede no ser suficiente porque al final es una jugada en la que no va con mucha fuerza, que Rosa Márquez hace mucho por su parte de irse al suelo y tal, pero si el directo pita roja, pues con las imágenes que tenemos tampoco se puede determinar que no lo sea. Antes de que dar tu opinión, Julia, hacemos por aquí muchas gracias a Gerardo por ese red, a la gente que se vaya uniendo desde ahí. Estamos organizando la jornada 9 completa de la Liga F. Vamos ahora con el Badalona 0, Sevilla 0 y justo comentamos ahora la jugada en la que es expulsada Panini del Badalona con un codazo sobre Rosa Márquez. Sí, a ver, el contacto existe, pero efectivamente, o sea, tampoco parece que sea una agresión en el sentido de que no va especialmente fuerte. Rosa Márquez, sí es cierto, pues que en cuanto nota el contacto, pues se tira al suelo o se cae al suelo y parece como que lo reclama, mira, hace un gesto hacia el banquillo como de reclámalo porque sabía que efectivamente el contacto había. Igualmente, la árbitra lo había visto ya antes, había decidido que era roja, lo revisa y aún así pues no corrige, pero porque es una decisión, pues en el momento, si la tomas, yo creo que está bien tomada, ella lo vio perfectamente Mm. y las imágenes, como comentas, es que tampoco te pueden decir lo contrario. Para mí,
personalmente no es roja, pero por eso, porque es que parece que no es excesivamente Ya, fuerte tampoco. No se aprecia del todo bien, pero yo creo que es un poco rigurosa la roja. Pero bueno, o sí, sea, sí, sí, si a el ver. árbitro lo vio así desde el principio, No, no, entiendo lo complicado que que lo corrija. dices. Es verdad que si lo ves, dices, es muy poca cosa para que sea roja, pero al final sí que hay ese codazo, sí que hay ese contacto, y es que interprete la colegiada si es fuerte, si no es fuerte, si la jugada del Sevilla se deja caer. Claro, al final dice, pues hay contacto, roja en directo lo he visto, pues lo mantengo. También es, bueno, pues el Sí. criterio que mantenió la colegiada. Y el partido siguió aún más parado porque después de esa jugada tuvimos otra que pidió el Sevilla roja, en este caso de Nuria Garrote por un pisotón sobre también Rosa Márquez. Pidió también roja al Sevilla, el árbitro no lo pitó en directo y tampoco luego la revisión, pero con esas revisiones tuvimos un rato de casi 10 minutos de partido en los que no se jugó absolutamente nada, con un equipo con una jugadora más, con otro con una jugadora menos, pero con el ritmo muy bajo. Y es verdad que con el +1 para el Sevilla en cuanto a jugadoras sobre el campo, no vi esa diferencia en el campo. No había un Sevilla mejor, no le vi al Sevilla más incisivo. Es verdad que con la entrada de Kanté sí que tuvo un par de llegadas interesantes, pero que no acabaron en nada. En el Badalona tampoco hubo mucho más. Es verdad que también los cambios funcionaron para que el equipo tuviera estabilidad. La entrada sobre todo de Palo Santi creo que ayudó mucho en el lado izquierdo. Y bueno, al final pues se mantiene este 0-0 que a ambos equipos, como decimos, un poco les suma. El Sevilla es verdad que con este resultado fuera de casa está muy bien, es un punto bueno para ellas, pero es cierto que, bueno, con una jugadora más quizá no fueron capaces de imponer esa superioridad sobre el campo, pero al final es un punto ante un rival, en este caso, teóricamente superior o de su mismo nivel. Encima, otra portería cero, y bueno, pues siguen en esa buena dinámica, menos fuera de casa, que hace tiempo que no pierden. Sí, o sea, a ver, el Sevilla estamos viendo que es un equipo que tampoco golea demasiado. O sea, si marca es un gol. Y pues marcarle al Badalona también era una tarea bastante difícil. Por mucho que tuviesen una jugadora más, yo creo que igualmente el Badalona es un equipo que defiende muy bien y supo defenderse después en esa media hora en la que estuvo en inferioridad numérica. El Sevilla podría haberle intentado meter una marcha más, pero a la vez yo creo que sacaban una lectura positiva de eso, de un punto contra un rival directo fuera de casa. Entonces yo creo que fue un poco tregua de, venga, no pacto de no agresión y ya Sí, está. O sea, un punto para cada uno que bueno, que a la larga supongo que acabarán agradeciendo y les vendrá sí. bien. Destacar también en el partido que hubo dos jugadas que salvó bajo palos Llamas, que hizo un gran partido la futbolista del Sevilla y que fue clave con esas dos salvadas bajo palos con su arquero ya batida. Continuamos con la jornada, pasamos ahora a ese Eibar 1 Deportivo 0, una victoria para el Eibar que ya tenían que conseguir en casa, primera temporada en su estadio y que es una victoria para mí justa. El Eibar es verdad que no fue un partido que fuera muy superior al Deportivo, pero marcó su gol, defendió muy bien y el Deportivo pues cambió de sistema, pero sigue igual que estaban y bueno, pues el descenso no entran todavía porque por abajo de momento no está mejorando la cosa, pero otra jornada más que no suman, rival directo que les gana y otro partido que a mí el Deportivo me deja otra vez muy frío. Sí, 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 o sea, son dos equipos que yo creo que van en dinámicas completamente distintas, ¿no? El Eibar va ascendiendo poco a poco, pues sin tener grandísimos resultados, porque es un equipo que le gusta mucho más defender o se siente más cómodo defendiendo y marcando pues uno o dos goles, quizás no es un equipo goleador. Y el Depor, pues que todo lo contrario, o sea, parecía que sí que empezó, bueno, es que tampoco ha llegado a empezar especialmente bien, pero que en Mm, pretemporada prometía mucho y que estamos viendo que está perdiendo bastante fuelle, que con el regreso de Milene Cabral podía recuperar un poco sensaciones, pero es que estamos viendo que tampoco, o sea, que no, su fútbol pasa por que invente Ainhoa Marín, un poco de Cabral y poco más. sí. El 11 de Eibar en portería con Astralaga, defensa con tres centrales, el Cezarreta, Carla Andrés y Masegur, que para mí hizo un partido muy bueno. La verdad es que se necesitaba su baja últimamente y en este partido regresó y se le vio al equipo defensivamente muy sólido. Es como que hizo que toda la defensa fuera más sólida de lo que ya era. Lateral izquierdo para Graci Fácil, derecho para Patri Ojeda, centro del campo, Ali Matabelén junto con Amaya Iribarren, carril izquierdo Laura Camino, derecho Sara Martín, la goleadora, y en punta oportunidad para Camila Álvarez, que es verdad que últimamente
aportaba desde el banquillo, sumaba buenos minutos y en este partido oportunidad de jugar de inicio y bueno, no marcó, pero su trabajo como siempre ahí está. Claro, sí, sí, eso se nota mucho Carmen Álvarez, pues que empezó la temporada creo que lesionada y que poco a poco, pues un poco la dinámica del equipo, ¿no? Que de menos a más, pero precisamente por eso, porque no empezó bien físicamente, pero a día de hoy ya parece que sí está en condiciones, pues incluso para salir de titular también y aportar mucho al equipo. O sea, en esta ocasión no fue con goles, pero fue con una gran actuación igual que Sara Martín, que viene haciendo varios partidos muy buenos, también llegando a anotar goles, Sí. como en este caso, y por lo demás, o sea, un Eibar pues que tiene claro a lo que juega, o sea, lo que mejor se le da es defender, pero sabe pues que a las contras puede hacer mucho daño con esa velocidad de Sara Martín, con esas combinaciones también con Carmen Álvarez, que aguanta bastante bien el balón. Entonces yo creo que están empezando a entender perfectamente cuál, después de toda la renovación que hubo de plantilla, tal, están ya asentándose en lo que viene a ser su sistema y su idea de juego. Sí, y en el Deportivo, sistema de idea de juego, pues lo cambiaron este partido Fran Alonso, jugó con defensa de 4 y 5 en el centro del campo y una en punta, portería para Inés Pereira, defensa para Raquel García y Marina Artero, con Paula Novo y Paula Montagudo en los costados, carril de izquierdo para Espe Pizarro, derecho Ainhoa Marín, centro del campo Paula Gutiérrez, Lucía Martínez y Ulaya Enrique y en punta Milen Cabral. Es verdad que es un partido que para cambiar el sistema es complicado porque el Eibar es un equipo que nunca te deja jugar cómoda, que nunca estás contra ellos jugando como tú quieres. Pero bueno, fue una idea de ser un equipo más atrevido, un poquito más valiente, tener más la pelota. Pero el Deportivo sí, fue a ser un poco lo mismo que las semanas anteriores. Un equipo que con el balón no genera mucho y que es muy Ainhoa independiente. Y en este partido Ainhoa Marín pues no estuvo nada bien. No, o sea, venimos comentándolo varias jornadas, ¿no? Que dependen mucho de Ainhoa Marín y no puede hacer siempre partidazos, o sea, y sobre todo, pues también lo comentábamos en la previa, que contra el muro defensivo del Eibar es muy complicado que pueda una sola jugadora, o sea, ahí necesitas muchos más centros laterales, por ejemplo, muchas más combinaciones y eso al Depor le está costando mucho porque muchas veces parece que el centro del campo, o sea, no que no exista, sino que no cuentan con él, o sea, porque prefieren balón en largo Mm. y que las delanteras se apañen como puedan y eso pues contra una defensa también plantada contra como la de Eibar era muy, muy complicado y eso lo demuestra perfectamente el marcador que el Eibar, o sea, que el Depor no consiguió anotar y llevarse pues por lo menos un gol de Eibar. Sí, en este partido la verdad es que no vimos mucho en ataque de ambos equipos, como ya esperábamos. Era un partido de dos equipos intensos, con pelota, que les cuesta tener ocasiones claras de peligro, pero sí que es verdad que vimos a un Deportivo que le costó mucho con la pelota y el Eibar, pues con esa impresión adelantada, con una gran animata Belén en el centro del campo, también con Masegur, que jugó una parte del partido, bastante parte del partido, de jugando de pivote, adelantada su posición. Y luego también gran partido de Carla Andrés sobre Ainhoa Marín. Y luego también grandísimo trabajo de Sara Martín. En la primera parte recuerdo por parte de Leibar un par de ocasiones más o menos no claras, pero bueno, es que acercamientos interesantes. Y el Deportivo tuvo para mí la más clara, que fue un lanzamiento de Olaya Enrique muy, muy, muy bueno, justo al filo del descanso, que paró con una grandísima parada a una Trastalaga, una parada de valor gol, porque si esa ocasión acaba en gol, pues igual el partido no hubiera acabado así, porque con esa mano tremenda de Unate, porque es muy difícil donde llega la portera española para salvar ese gol del Deportivo. En la primera parte, como digo, el Eibar quizá más cómodo, quizá un poquito más jugando lo que ellas querían, pero la ocasión clara fue para el Depor. Segunda parte, pues tuvimos un poco de todo, porque comenzó con una ocasión clarísima para el Deportivo, con una muy buena llegada del conjunto gallego, que Ainhoa Marín, con todo a favor, después de un pase magnífico que le dan, creo que es Olaya, se planta delante de Unate y en la definición la tira fuera con todo a favor para hacer el 0-1. No aprovechó el Deportivo esa ocasión y sí que lo hizo Leibar en una jugada posterior, gran centro de Chezarreta y el remate perfecto de Sara Martín de primeras, que la pone lejos del alcance de Inés Pereira para adelantar a su equipo y marcar su primer gol de la temporada, que vale 3 puntos para Leibar, un gol muy importante y que también refuerza el trabajo de Sara Martín, que es una futbolista que la verdad que está aportando mucho al conjunto armero.
A partir de ahí, un partido con el Deportivo volcado en la portería rival, pero con dificultades ofensivas, sin tener las ideas muy claras, sin tener una jugadora que sea un poco la referente, porque Ainhoa Marín no estuvo fina en todo el partido, Olaya sí que estuvo un poquito más acertada, pero tampoco pudo intervenir demasiado. Leibar muy bien todo el partido, físicamente todo el partido muy bien colocadas, muy atentas, muy concentradas. Y la jugadora que creo que aportó algo diferente al Deportivo, aunque un poco tarde en mi opinión, fue Lía Muiño, que salió en el 80 y algo, y creo que aportó un par de jugadas, desborde, descaro, que no acabó en nada, pero que sí que dio un poquito de peligrosidad por parte del Deportivo. Y en el Eibar, pues al final sí que tuvo una jugada Laura Camino, que salvó con una muy buena intervención en Armuinia para evitar ese posible 2-0 y dejando este 1-0 que para Leibar es un gran resultado, por supuesto, porque es otra gran victoria y está al directo y en casa. Y el Deportivo pues no gana desde la jornada 3 y siguen ahí en esa pelea por el descenso cuando creo que tienen plantilla para aspirar a algo más. Claro, sí, sí, sí. O sea, la lectura de Eibar, pues obviamente es muy positiva. Victoria contra un rival directo y te alejas bastante de los puestos de descenso. Y el Depor, pues yo creo que incluso puede dar gracias también, igual que el Levante, de ese empate entre el Athletic Club y el Dux, porque si no, creo que incluso podríamos estar hablando de que si hubiese ganado el Dux, el Depor podría haber incluso dormido en puestos de descenso y Sí. estar ahora mismo en puestos de Bueno, descenso. O no sea, no ser porque si gana por el la Dux pierde el diferencia de Athletic. goles, ¿no? No, no, es que hay un punto de diferencia Vale, entre claro, Athletic claro, y... sí, cierto, cierto es, Sí, cierto es, cierto es. No, pero igualmente, o sea, a día de hoy el Depor yo creo que está jugando con fuego y no tiene plantilla como para no, estar jugando con fuego. O sea, es un poco lo mismo que lo comentaremos con el Athletic, sí. que no da esa sensación viendo la plantilla que tienen nombre por nombre, que a día de hoy estemos hablando de que el Depor lleva 7 puntos. Pero bueno, o Sí. sea, Juega con entendemos pues que fuego y el acabarán. mayor perjudicado pues es Fran Alonso, porque con lo que ha empezado la temporada y la temporada pasada lo que duró en Ferreras, si no mejora mucho la cosa, igual los turrones no se los come en el Deportivo. Así que a ver cómo continúa la temporada del Deportivo, que la semana que viene encima tiene que jugar contra un Barça enrabietado. Así que mal panorama para el Sí. Deportivo. Comentaba por aquí mi par que Sara Martín siempre está con el filial del Real Madrid, que nunca le dio una oportunidad real porque su perfil es parecido a Atenea y encima se fichó a Eva Navarro, que es su mismo perfil. Sí, al final es que el Real Madrid, como los equipos grandes, no pueden dar oportunidad a todas las futbolistas y yo creo que es una futbolista que tiene mucho para ofrecer en Liga F. Es una jugadora rápida, que tiene gol, que tiene desborde, tiene descaro. Me parece un perfil muy interesante y en este Eibar, que es verdad que es un equipo que tiene poco el balón, pues tener pocas jugadas por peligro, de peligro y aprovecharlas, pues es muy clave para ella. Es una jugadora que me gusta bastante y que además en este inicio de temporada tuvo una lesión que le privó de jugar un poco al principio. Y terminando un poquito con el partido, el Deportivo perdió, pero sí que tiene una cierta política que celebrar, que es el nacimiento de Nicolás, del hijo de Cris Martínez, su capitana, que ya ha nacido y que desde aquí pues le damos, por supuesto, la enhorabuena a la madre por esa grandísima noticia, pero evidentemente su equipo no lo pudo celebrar con una victoria. Continuamos con la jornada y pasamos ahora a hablar de ese Madrid-Granada, 0-1 para el Granada. Resultado un poco sorprendente, sobre todo porque como venía el Madrid en casa, que no había perdido ningún partido hasta ahora, y un Granada que bueno, parece que poco a poco ha encontrado su identidad y en este partido me gustó bastante. Es verdad que la segunda parte sufre muchísimo, pero la primera parte de Granada me gustó mucho. Sí, sí, o sea, nos sorprendió en la previa, creo que tengo por aquí que los dos le dábamos la Mm. victoria al Madrid, sobre todo por eso, por lo que comentabas, ¿no? De que en casa todavía no había perdido, sí que había llegado a tener 2 empates, pero 2 empates que eran contra la Real Sociedad y contra el Exacto. Atlético de Madrid. O sea, las sensaciones que está dejando el Madrid Club de Fútbol Femenino a día de hoy estaban siendo muy buenas. Tras el partido de ayer tampoco es que haya cambiado mucho más y digamos, "Buah, fatal", sino siguen bien, pero es que el Granada también, o sea, yo creo que es también cómo está sabiendo leer los partidos, ¿no? En ese sentido que también Irene Ferreras, después de ese partido con el Barça también, que lo leyó muy, muy bien, supo plantearlo muy bien, y yo creo que ayer un poco también de ese estilo, con el Madrid Club de Fútbol Femenino, que también importante
o sea, aparte de recibir un gol, se quedó sin marcar, que creo que solamente le había pasado con el Badalona. O sea, ya Sí, van 2 partidos, que no primero es en casa. tampoco, claro, o sea, no es un drama, porque, No. pero sí que es llamativo, o sea, y mérito del Granada, que supo perfectamente cómo defender pues el peligro que te generan pues Alegra Poljak, que yo creo que fue de las mejores del Madrid ayer, pues generando muchísimo peligro por esa banda izquierda. El 11 del Madrid con Pablo Ayodo en portería, centrales Mónica Gimán, Villafañe y Nuria Mendoza, carril izquierdo Alegra Polla, carril derecho Camila Melgar, centro del campo Marina Rivas, Ángela Sosa y Andonova, con Marceto y Naunes en punta. Novedades, bueno, pues Marceto otra vez en punta, lo comentábamos en la previa que estábamos entre ella, Bárbara López o cualquier otra jugadora, finalmente fue Marceto. Luego, poco más que comentar. Marina Rivas por Antón Sotir igual. Melgar carril derecho. Andonova y Sosa juntas. Pero bueno, Madrid que ya tiene un once bastante claro. Sí, o sea, pocas sorpresas. El sistema de 3 centrales y 2 carrileras, que es el que acostumbra normalmente el Madrid. Y sí, o sea, lo más llamativo puede ser Sosa y Andonova juntas, porque muchas veces suele ser cuando entra una, sale la otra, que se ha llegado a verlas. Yo creo Sí. que hemos llegado a verlas juntas también igualmente, pero sí, y también pues eso, la presencia de Marceto en punta, que era una opción pues que estaba y que a Javier Aguado también le gusta, sobre todo por esa envergadura, creo yo, a la hora de Sí. poder rematar de cabeza centros laterales, que bueno, ayer pues no pudo enchufar ninguno para que acabasen en gol. Pues no, también jugando Granada con defensa de 5 con 3 centrales, que igual que en el partido contra el Barça parece que le gustó a Irene Ferreras, con Alba Pérez, Yuyuba y Joli Sierra en el centro de la zaga, portería Laura Sánchez, que o sea, es una fija habitual en el Granada, carril izquierdo Manuel Bacarizo, derecho para Cristina Postigo, centro del campo Miku, Lauri de pivote, que hizo otro partido extraordinario la jugadora como partido actual del Granada, y Andrea Gómez en el centro del campo, y arriba Sonja Kif y Laura Pérez. Un 11 parecido al partido del Barça, es verdad que en este partido mucho más ofensivas obviamente, pero con la idea bastante clara, parece que ha encontrado su esquema Irene Ferreras y el Granada va a jugar con tres atrás. Sí, o sea, contra el Barça le salió bastante bien. O sea, vale, sí, le anotaron 2 goles, pero por sensaciones muy bien. Y ayer, pues más de lo mismo. Te vas contra un rival bastante complicado, también con victoria fuera de casa. Entonces yo creo que sí, o sea, veremos si en los próximos partidos o contra rivales que quizás no sean tan ofensivos como pueden ser tanto el Barça como el Madrid, a ver qué plantea, pero sí parece que este 3-5-2, 5-3-2, depende, o sea, un poco, sí, defensa de 3 con 2 carrileras, igual que el Madrid, a ver si se mantiene, si lo mantiene Irene Ferreras. Y lo que está claro, yo creo que era una duda que teníamos a principio de temporada, esa rotación en portería, que Chica parecía que no nos convencía, esos creo que fueron 3 primeros partidos que Sí. jugó. Después Laura Sánchez es que hizo un partido que a mí personalmente no me convenció, pero es que después ha ido partido tras partido callándome la boca Sí. a base de muy buenas actuaciones, y parece que a día de hoy se está asentando como la portera titular del Granada. En este partido tampoco hizo paradas extraordinarias, pero correcta y sobre todo a nivel de seguridad. Por arriba lo paró Mm. todo, lo tapó todo, lo atrapó todo y no dudó en ningún momento. Comentaba por aquí mi Prar que Melgar destacaba mucho más cuando arrancaba desde más arriba, que con todo el lateral le da la impresión que al campo se le hace muy largo. Sí, es verdad que en este partido, también porque el Granada, por el estilo de juego que tiene, por el sistema de juego que tiene el Granada, en este partido Melgar está gran parte del partido atacando un poco como ella sola. En ese lado derecho, con una gran vaquerizo, también un gran trabajo de Alba Pérez, que hizo otro partido fantástico. La jugada de Granada que se marchó tocada de la rodilla, esperemos que no sea nada importante, porque sí que fue un poco lo negativo del partido, que se marchó Alba Pérez lesionada de la rodilla. Y fue un partido por parte de Melgar que lo intentó, no lo dejó de intentar, percutió y percutió, pero es verdad que quizá tan lejos de la zona de remate, pues se la echó en falta. El partido, por mi parte, la verdad es que dio un Granada desde el principio muy bien plantado y que diría que sorprendió al Madrid, que desde el principio se las vio incómodas, tuvieron un poco la pelota y sobre todo se las vio que les costó muchísimo generar ocasiones de peligro. Entró poco en juego Sosa y Andonova al principio del partido y el Granada, a la que recuperaba, balones de arriba para Laura Pérez y para Kif, que hicieron otro partido fantástico las dos. También muy buen trabajo de Lauri, que
La verdad es que lo de Lauri es impresionante. Cada partido, cada temporada es una futbolista que es patrimonio del Granada, porque es una jugadora que aparte se da a jugar algún partido de la historia. En este encuentro jugó de pivote, como si se hubiera jugado ahí toda la vida. Una jugadora que fue delantera en sus inicios, extremo. La temporada pasada fue segunda punta. Ahora es pivote y hace un trabajo físico siempre perfecta, siempre al corte, siempre ayudando a sus compañeras, asociándose. Es una futbolista que es, bueno, lo mejor que puedes tener como entrenador y que la verdad es que hizo un trabajo fantástico. El gol llegó una jugada pronto, un buen balón de Cristina Postigo, muy en Laura Pérez, porque se marcha perfectamente la defensora del Madrid, asiste a Sonja Kief, y otro gran golpeo de la chilena, que otro fichaje tremendo de Granada. Ahora hablaremos de la que se marchó por ella, que también está a su nivel, pero el fichaje ha sido desde luego un recambio de muchas garantías, porque en su debut en Liga F la chilena lleva ya marcados 5 goles. Ojito con Sonja Kief, que 5 goles ya y en este partido un gol de pura 9, de colocarse, de definir donde más duele, porque es un remate inapelable de Sonja Kief. Y la primera parte, pues la verdad es que no tuvo mucho más. El Granada estuvo muy cómodo, el Madrid le costó, no recuerdo muchas ocasiones claras de peligro, y un 0-1 que en la segunda parte invitaba a pensar que el Madrid podía darle la vuelta, pero no fue el caso. No, no, o sea, y es algo pues que el Madrid como que nos acostumbra un poco también a que cuando tiene un marcador adverso se puede confiar, o sea, contra la Real ya lo demostró que llegaron a ir 2-0, por lo menos consiguieron un empate, un 2-2, entonces con un 0-1 contra el Granada, que es un rival que en teoría pues es más o menos de tu nivel, por resultados también en la clasificación se veía un poco que están también parejos, entonces un 0-1 con 45 minutos por delante daba esa sensación de que sí, de que incluso pues con los cambios, con el banquillo que tenía Javier Aguado a su disposición, invitaba pues a confiar. Pero efectivamente, o sea, el Granada leyó súper bien el partido y lo planteó muy bien de aguantar también Mm. esa ventaja, tampoco cerrarse atrás y entonces, o sea, al final, por mucho que lo intentó el Madrid, tampoco demasiado, creo yo, pero eso, el marcador se mantuvo 0-1 y primera derrota en casa del equipo de Fuenlabrada en este caso. El Madrid, que pudo remontar a la Real un 0-2 en 5 minutos en la primera jornada, intentó hacer algo similar en este partido contra Granada, pero la verdad es que no pudieron. Fue un partido que en la segunda parte es verdad que Granada se va para atrás completamente. Eso quizá también es un poco, en mi opinión, error, porque se fueron muy pronto para atrás. El Madrid tuvo muchas ocasiones, no claras, pero sí que llegó con mucha comodidad al centro del campo. Entró mucho más en juego Ángela Sosa. Andonova también pudo poner algún balón interesante. Melgar también percutió mucho más. Alegra la primera parte tuvo un par de jugadas y la segunda parte también tuvo alguna que otra. Es verdad que ocasiones clarísimas no hubo casi, porque Granada estuvo muy bien todo el partido y lo dominó en todo momento bastante bien, sobre todo con esta jugada que tenemos en pantalla, Yuyuba, que hizo un trabajo inconmensurable. Qué partido de la brasileña. Espectacular Yuyuba. Y luego el Granada es verdad que también físicamente se quitó todo lo que tenía. Un trabajo buenísimo de presión, de esfuerzo físico, de aguantar. Y luego también de lo que a veces también hay que premiarlo, o en este caso, nombrarlo. Nos puede gustar más o menos, pero Granada aquí tuvo mucho oficio, perdió tiempo con tenía que perderlo, le ganó segundos al reloj en su momento. Y sobre todo lo digo por una jugada al final del partido que se iba el Madrid al contraataque bastante cómodo y Irene Ferreras pidió una jugada anterior un posible penalti. Yo tengo claro que ella sabía que no había nada, porque en la jugada se vio en directo que no había nada. Pero sí que es verdad que, bueno, pues las jugadoras levantaron la mano y ella le dijo a la colegiala, que más se escuchó en la retransmisión, es clarísimo. No era clarísimo, no había absolutamente nada, pero claro, con esa petición lo que hace es que el partido se para, la jugada se acaba, el ritmo lo cortan completamente y no pasa nada. Es un tema que igual hay que valorar más adelante del FVS, si esto hay que permitirlo o no, pero tengo claro que en esta jugada Irene Ferreras lo pidió así, porque en directo se vio que no había nada y en la repetición también. Pero echa la ley, echa la trampa y aquí el Granada la utilizó a su favor y ganó unos segundos al reloj que luego al final pues le permitieron llevarse la victoria cómoda. La verdad es que la estadística no dejó muchas sensaciones de que el Madrid pudiera haber hecho algo más. Sí que tuvo 11 tiros en todo el partido, pero
solo 2 a portería, que fue en la segunda parte, y 2 tiros que tampoco los recuerdo especialmente claros. Y finalmente, pues victoria para el Granada, que con este triunfo se pone en posición séptima. Y mirando para arriba, el Madrid pierde un poquito de fuelle en una jornada que luego se ha visto que los de arriba todos han ganado menos ellas y se alejan un poco de arriba. Sí, o sea, bueno, menos. Todos han ganado, Menos sí, ellas y el Barça, sí, pero de los que estaban menos. por debajo, ellas son las Exacto, sí. únicas. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, quizás eso sea la lectura más negativa del Madrid, ¿no? Porque es que era un rival directo que a día de hoy se te pone a solo dos puntos y que el otro rival más directo, que es el Costa de Tenerife, ya te supera por 2 también. Entonces es justo el momento de no descolgarse de esa lucha por, ¿por qué no? O sea, aventurándonos un poco de esos puestos Champions, quizá esa tercera posición que estamos viendo, pues que quieras que no, está bastante luchada, está bastante peleada. Quizá la segunda, bueno, es que incluso la segunda posición a día de hoy son 20 puntos, los mismos que la tercera, y el Madrid tiene ahora mismo 14, o sea, son 6 puntos Sí. que no es tampoco una No, no. distancia muy loca. También es cierto, pues hay que tener en cuenta que Tampoco es no su se va a ganar objetivo, ¿eh? todos los partidos. No, no, por supuesto, o sea, pero es eso, yo creo que a día de hoy hay muchos equipos que están compitiendo por eso, pero o sea, tanto Granada como Madrid, a día de hoy, la parte alta de la tabla yo creo que sí que debe ser su objetivo, no puestos Champions, Sí. pero ¿por qué no? Por lo menos intentarlo y estar en esa posible competición por tercera, cuarta, quinta posición, sí, sí Bueno, que podría ser. vamos a ponerlas primero su objetivo de acabar entre los 8 mejores, que yo creo que ambos equipos pueden estar ahí. El Madrid es verdad que inició temporada bastante bueno, en este partido no es que jugaran mal, pero se las vio incómodas en todo momento y un Granada muy bien plantado. La verdad es que vimos un Granada que no es de la temporada pasada, porque ese equipo jugaba mejor al fútbol, es un equipo en este caso mucho más práctico, mucho más efectivo quizás, y un Madrid que hace una propuesta de juego muy diferente de la temporada pasada, con más balón, más elaborado, que en este partido pues no tuvo éxito, pero aún así me gustó el Madrid y creo que es un equipo que siempre nos divierte mucho en sus partidos. Continuamos con la jornada y pasamos al último partido del sábado, a ese Español 0, Real Madrid 1, triunfo del equipo blanco, sufrido por la mínima, ante un Español que compitió muy bien, la verdad. El Español lo comentamos en la previa que podía hacer el partido del Real Madrid muy complicado y fue así. El Real Madrid lo sacó con oficio, con saber estar, con calidad de jugadoras como Dabrich y Feller. Y bueno, 3 puntos que luego se han visto que han sido durante esta jornada muy importantes. Sí, 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 o sea, totalmente, porque a día de hoy, o sea, el Real Madrid pues le recorta 3 puntos al Barça que con el clásico casi a la vuelta de la esquina. Entonces eso implica pues que sigue habiendo bastante liga y que sigue pues sobre todo en una pelea que contra un rival como es el Español que sabe perfectamente también a lo que juega, o sea, es un perfil parecido, yo creo que a Eibar en ese sentido, ¿no? Que es un equipo muy defensivo, pero que aprovecha también sus ocasiones, o sea, y en los últimos partidos, sobre todo pues con Ainhoa Campo, con Torrodá, o sea, estaba demostrando que también sabe marcar goles. En este caso, pues no fue así, pero se defendió bastante bien ante un Real Madrid con mucha pólvora arriba y que encontró el gol un poco. Existe la duda de Por si talento. fue con ayuda de Simona o no, pero Sí, sí, bueno, sí, fue, con fue más ayuda talento obvia, pero hay que probarlo. de Dabrich y Feller, o sea, sobre todo Sí. talento de puntual, porque como equipo en general tuvo luces y sombras, creo yo, el Madrid Sí, sí, contra el sí. Español. Fue un partido brillante, pero evidentemente tampoco el rival te lo permitió. El Español en portería con Romain Salvador, defensa de 4, con Julia Guerra y Simona Botero atrás, con lateral izquierdo Lucía Vallejo, derecho Daniela Caracas, centro del campo Nato Rodá, Ainhoa Campo, con Baradat en un costado, en el otro Laura Martínez, Arana un poquito de enganche y Naima. Es verdad que yo lo veía un poco más 4-4-2 que 4-5-1. Naima más pegada a la banda izquierda, Arana más en punta, pero bueno, un equipo sin 9 de referencia porque no jugó de inicio Brown y no provocó ninguna otra futbolista por ahí, Sara Monforte. Y en el Real Madrid, aquí sí que hay más cosas que comentar porque hizo un par de cambios también un poco obligados por las lesiones y por las selecciones también, por supuesto, porque formó en portería con Misa Rodríguez, defensa para María Méndez y Rocío Gálvez, Holmgar y Eva Navarro en los costados, centro del campo, Debridge,
junto con Toletti y Angeldol, y arriba, izquierda Feller, derecha Atenea, en punta Alba Redondo. No jugó por lesión si Brun fuera, tampoco jugó de inicio Lacrar, tampoco jugó de inicio Linda Caicedo, Weir tampoco. Y bueno, pues tocó tirar del gran nivel que tiene en este momento Feller, que es la jugadora en este momento más en forma del Real Madrid, al menos de la que juega casi siempre, junto con Eva Navarro, que hizo otro partido brutal en el lado derecho, y un equipo un poquito más con pinzas, digamos, pero le funcionó. Sí, o sea, lo venimos comentando jornada tras jornada que el Real Madrid también tiene mucho fondo de armario de muchísima calidad, o sea, y lo demuestra también cada jornada. En este caso, pues con pareja de centrales, la que acompañaba a María Méndez, que parece la titularísima, la acompañaba Rocío Gálvez, que en el anterior partido creo recordar que llegó incluso a anotar un Sí. gol, y defensivamente bastante bien. Eva Navarro en la banda derecha, que ya parece también una fija, aunque no es su posición natural. Y sí, o sea, cambios pues en el sentido de pues dar descanso, yo creo que también a las internacionales, a jugadoras que vienen quizás un pelín tocadas, pero que igualmente son jugadoras porque estamos hablando pues del nivel Atenea, o sea, que es que son recambios de lujo, ¿no? O sea, Sí. Atenea hasta hace muy poco era también titular en el Real Madrid, a día de hoy está luchando también por esa titularidad, Hizo por un esa buen partido confianza plena. en este partido, hizo un buen trabajo sobre Lucía Vallejo, le faltó el gol, pero se la vio para mí algo mejor que últimamente. Comentar lo de Es que son los Navarro. partidos que tienen que aprovechar, creo yo Exacto. también. Eso, pues cuando a lo mejor hay dudas con las otras, porque con Mm, las titulares, porque están lesionadas o porque están más cansadas, tal, tienen que aprovechar este tipo de momentos. Y sí. Atenea pues hizo bien y supo sacar partido. Decía, comentaba lo de Navarro y pregunta por aquí mi que si la vemos consolidándose como lateral derecho o volverá al extremo. Dice porque ahí solo tendrá la competencia de Sei García y Antonio no la ve ya amortizada. Yo estoy cada vez que lo veo con más dudas, porque al final, si juega Eva Navarro, te permite, en el lateral derecho me refiero, te permite tener por delante, sí o sí, a Linda y a Feller, porque en este momento los dos están muy bien. Y claro, yo veo el Real Madrid ahora mismo que Linda y Feller son jugadores muy importantes, Eva Navarro también, y no lo veo para nada descartable, ¿eh? Que juegue por ahí Eva Navarro. Hombre, no te digo igual un partido contra el Barça, que evidentemente va a tener mucho trabajo defensivo, pero sí partidos de Champions o partidos de Liga más o menos serios que pueda jugar ahí. Yo lo veo posible porque al final te permite juntar a Linda Feller más Weir, Debris, Angler en el centro del campo, que yo creo que en este momento es la jugadora que está más en forma del Real Madrid. A ver, a mí partidos que te exijan defensivamente me parece complicado, porque al final, o sea, Eva Navarro tiene muchas virtudes, pero la defensa precisamente no lo hace mal, pero se nota que no es lateral y eso es un hecho, por lo menos en mi opinión. Entonces, en la liga, pues perfectamente, puede ser una jugadora muy válida, pero a ver, yo creo que donde más brilla es en ese extremo y sobre todo pues dando las asistencias que nos tiene acostumbrados que por ese costado. Si es cierto pues que te da la alternativa esa que comentabas de tener pues a las que a día de hoy son las dos jugadoras más en forma del Real Madrid como titulares. Sí. Entonces, como alternativa es una opción, desde luego, pero yo ya te digo que sobre todo para partidos grandes exigidos defensivamente me genera más dudas. Puede ser, ¿eh? Al final yo lo veo como una opción porque estaba viendo que ya no es solo un parche, sino que rinde muy bien ahí y que en este partido volvió a ser de las mejores del equipo jugando fuera de su posición. El partido, pues como se esperaba, un español muy bien plantado y que además tuvo una cosa muy clara en este partido, cada balón que recuperaba en zona peligrosa, a portería, o fuera, o como fuera, pero siempre acabando jugada. Naima tuvo un par de jugadas que no lo dudo lo más mínimo, también tuvo un par de jugadas ahí a campo, y el español en eso lo tuvo muy claro. Cuando tuvo un balón cerca del área, acabando jugada. No tuvieron puntería, pero eso tuvieron muy, muy claro. El Real Madrid le costó mucho. La verdad es que vimos un Real Madrid muy poco fluido, muy poco cómodo. El tribote en el centro del campo entre Ángel, Daltoretti y Debridge no funcionó del todo bien. No estuvieron finas ninguna de las tres. Quizá Debridge un poquito más por calidad en los últimos metros, pero no estuvo tampoco al mejor nivel. Y todo fue Feller. Feller hizo un partido otra vez tremendo, desbordó en el lado derecho lo que quiso, por dentro rompió, provocó.
Y la jugada del gol, pues se la inventa ella, porque es una jugada que se marcha ella, hace un pase de caño a, creo que es Caracas, tremendo el pase, y Debris luego pues acaba la jugada muy bien, con un muy buen intento con la pierna izquierda, que golpea en Simona Botero y se va colando en la portería de Romy Salvador, pero es que es una jugada que Feller la hace toda. Realmente es una futbolista que está en un nivel de forma espectacular y que en este partido va a demostrar otra vez más eso. A comentar también, en el lado derecho, Atenea peleando con Lucía Vallejo, se impuso por ahí Atenea, que le provocó rápido una amarilla a Lucía Vallejo y luego le costó mucho más a la cántabra, otra cántabra también, esa pelea contra su compatriota. Y bueno, un partido que el Real Madrid, la verdad es que le costó, no estuvo nada cómodo, no tuvieron fluidez. En la segunda parte, es verdad que el Real Madrid lo tiene controlado, pero un control que con 0-1 tampoco te puedes echar a pensar ni puedes dormirte en los laureles. Y fue un tramo de partido en el que el Real Madrid bajó un poquito la intensidad, perdió balones un poco peligrosos, el Español acabó alguna jugada no claras, porque sí que hubo un par de tiros, un par de acciones que fue un golpeo desde fuera del área, que se marcharon por encima de la portería o fuera, o paró con facilidad Misa. Pero sí que en la segunda parte del Real Madrid, sobre todo al principio de la segunda parte, se ve un equipo que le costó en los duelos, que no estaba muy cómodo y que sobre todo el Español hubo un tramo que estuvo no cerca del empate, pero no se fue para nada del partido y estuvo amenazante, al menos. Sí, o sea, contra el Barça fue más o menos parecido, o sea, muy sólido defensivamente y con algún intento. Es cierto que yo creo que con el Madrid sí que ha llegado alguna vez más a portería que con el Barça, si no recuerdo mal, sobre todo fue Sí, Nicia claro. Brown con duelos con Irene Paredes, que en este caso pues la delantera no entró hasta el minuto 75 por Naima, que eso también yo creo que es una decisión, pues obviamente de Sara Monforte por apostar quizás por más jugadoras de control, o sea, porque Brown quizá es más física, más de desgaste de las defensoras y te podía venir bien en ese sentido en la segunda parte cuando las centrales ya están más cansadas y se le puede sacar un poco más de partido. Igualmente, pues el español no tuvo demasiadas llegadas y no pudo materializarlas tampoco, entonces ahí poco pudieron sacarle, pero bueno, igualmente consiguieron aguantar el marcador e impedir que el Real Madrid se fuese con una ventaja mayor. Se pudo con ventaja mayor porque al final tuvo un par de ocasiones interesantes el conjunto blanco, se encontró con Romy Salvador y también pidió un penalti en el tramo final, un penalti sobre Keukla, que luego salió por la Atenea. Un penalti que a mí me parece que no es. Es una jugada que entiendo por qué se pide, porque al final es una jugada que Keukela bueno, recibe el contacto dentro del área, creo que es de Julia Guerra, si no recuerdo mal. Pero es una jugada que, en mi opinión, es fruto de la casualidad, porque al final Keukelar golpea, la jugadora del español deja el pie ahí porque intenta golpear el balón y al final es Keukelar la que choca con el pie de la jugadora del español. Entiendo que, claro, evidentemente ocupa el espacio la futbolista del español, mete el pie pues donde va a acabar el pie de Keukelar, pero en mi opinión es una jugada que está bien saltada como está. No me parece que sea penalti, creo que es una jugada que aunque lo reviso a su tiempo y tiene que hacerlo así, porque es una jugada clave, porque al final de un 0-2 a un 0-1 cambia mucho la cosa, pero creo que acertó en la decisión, no pidiendo ese penalti. Y al final, pues tampoco tuvo mucho más que sufrir el Real Madrid. Un partido de aguantar, de portería cero de Misa, que hizo un trabajo bueno, aunque tampoco tuvo que hacer paradones para nada en el partido la guardameta canaria. Y bueno, victoria para el Real Madrid, que con este triunfo se ponen en segunda posición, siguen ahí, empatan con la Real y se ponen a 3 de menos del Barça, son 4 a falta de todo lo que queda de temporada. En un partido que es verdad que no fue un Real Madrid muy bueno, no estuvieron cómodos en ningún momento, se vio momentos de desconexión, se vio momentos de bajar los brazos, pero que visto lo visto en el resto de la jornada, pues ni tan mal. No, no, o sea, 3 puntos importantísimos para seguir en esa lucha y entonces, o sea, una lectura de partido entiendo que buena para el Real Madrid, o sea, quizás es un rival al que o sea, deberías haberle ganado con más facilidad, pues, por Es que diferencias, Español sí, pero venía es muy que bien y es un equipo que compite muy, muy bien.
Efectivamente, o sea, no te va a incomodar seguramente en cuanto a goles, en plan de que te vaya a generar peligro, pero sí que defensivamente te incomoda mucho porque se cierran mucho. O sea, defienden muy bien, entonces es muy complicado marcarles gol y el Madrid, pues a través de la genialidad de Feller y después también la fortuna y la puntería quizá de Bridge, pues consiguió sacar esos 3 puntos de un estadio pues que es complicado, o sea, Sí, sí, sí. viajar siempre, enfrentarse al Español, entonces un resultado positivo para el Real Madrid. La temporada pasada fue un 0-5, pero verá que la primera jornada el Español no era el Español de ahora y ya se le ha visto muchas más hechuras y está en décima posición con 9 puntos, le pone victorias consecutivas contra el Alhama y el Dux Logroño. Y precisamente con el equipo riojano vamos ahora porque no pudo ganar y tampoco volvió a perder, en este caso contra el Athletic Club, que sigue después de 9 jornadas sin ganar y otro partido más que se quedan chafadas. Un partido que para mí es un empate justo. Primera parte mejor el Athletic, segunda parte para mí mejor el Dux. Que es verdad que tuvo ocasiones más claras el Athletic, aunque también tuvo alguna el Dux. Pero otro partido más del Athletic en el que no se ve la mejor versión de este equipo, que se ve un equipo muy dubitativo, impreciso, y un Dux Logroño que compitió, que peleó, pero aún así, pues con este punto siguen en el censo. Sí, o sea, a día de hoy son, junto con el Levante, los 3 equipos Que no han ganado. que no han ganado todavía. Parecía que en este, pues uno de los dos, o Atlético Dux, iban a poder romper ese maleficio, pero ni por esas. Y entonces, o sea, reparto de puntos y es que ni goles, o sea, es una situación complicada, sobre todo yo creo que para el Athletic, ¿no? Porque lo venimos diciendo mucho que por plantilla, una por una, sobre todo, tienen calidad de sobra, es casi el mismo equipo que el año pasado y lo comentamos, o sea que nos resultaba un poco hasta sorprendente que Javi Lerga siguiese en el banquillo antes del parón de selecciones, o sea, con la llegada del parón de selecciones. Creemos, o creo que con ese parón quizás pues se ha confiado un poco en que haya podido retocar algo, pero estamos viendo que es que las sensaciones son más o menos las mismas. O sea, ha habido un cambio de sistema, creo, que optan Sí. por un 4-4-2 en vez de un 4-3-3, quizás, pero es que las sensaciones vienen a ser las mismas contra un rival que a día de hoy va 15º. O Sí. sea, No, hay un situación muy problema complicada. futbolístico, pero el problema también es mental. La dinámica del equipo es muy mala y en este partido creo que otra vez se nota. El 11 con Nan Clares en portería, defensa con Vivian Sulce, el andaluz en el centro de la zaga, lateral izquierdo para Nerea Nevado, derecho para Anne El Expuruz, centro del campo Mate Zubieta, Irene Oguiza con Vilariño y Ortega en los costados y arriba Anne Azcona y Jonah Mézaga. 4-4-2, es verdad que con jugadores como Sara Ortega no le puedes poner en la banda, porque es una futbolista que se mueve por todo el centro del ataque, que va por dentro, por derecha, por izquierda un poco, que es un alma libre. Pero bueno, cambió un poquito el sistema, buscó que el equipo tuviera una estructura más clara. En parte funcionó, pero al final tampoco tuvo el resultado deseado. No, no, si es que es eso, o sea, yo creo que esto va a ser cuestión de encontrar un día la tecla y al final al Athletic le va a ir rodado casi, pero todavía no A ver termina cuándo de llega ese darlo, o día. sea, prueba, no, claro, sí, 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 es que a principio de temporada parecían las dudas de no, a ver quiénes forman el tridente de ataque, ahora son cambios de sistema, a ver si con esto sí, pero es que igualmente parece que no, o sea, ahora también el cambio del andaluce titular en lugar de Madi, sobre todo, creo yo. Son pruebas que yo creo que Javi Lerga también está un poco prueba-error, ¿no? En el sentido de a ver cuándo le acaba dando efecto alguno y yo creo que a raíz de ahí seguramente vayan a mejor, pero igualmente es que se le está haciendo muy, muy cuesta arriba a Sí, día de hoy esta temporada al Athletic. sin duda alguna. El Dux Logroño con este equipo en portería con Chelsea, defensa con 3 centrales y 2 carrileras, Rebeca Costa da Silva, Marta Masferrer e Iria Castro en el centro de la zaga, carril izquierdo Anneli Leiner, perdón, carril derecho para Comfort Yeboah, centro del campo Justina Morcillo con Falfán, un poquito en los costados de enganches Isina y Paula Partido y en punta Adama Congo. Aquí sí que hubo un par de cambios, sobre todo la entrada de Comfort
y de Adama Congo de inicio, que aún no lo habían sido todavía. Sobre todo conforme me gustó muchísimo. El rato que estuvo, bueno, el partido que jugó completo. La verdad es que me encantó la futbolista ganesa, una futbolista rápida, con mucha potencia, con calidad, una tremenda locomotora en la banda derecha. Adama Congo la vi un poquito menos, pero aún así el Dux Logroño, otro partido que compiten, que dan la cara y defensivamente muy buen trabajo, sobre todo de Marc Ferrer y también Chelsea que hizo paradas al final del partido muy, muy buenas. Sí, destacaba un poco en el partido anterior, que creo que me chocó un poco ese cambio en portería, pero parece que yo creo que entra un poco en los planes, ¿no? Del técnico, pues quizás esas rotaciones de portera, no sé si irá por rachas, Bueno, esta quizás, semana igual por en Copa juega incluso, Miralles, veremos en Liga quién juega el domingo. claro, por sensaciones, por eso mismo, por la carga de trabajo, de partidos. Entonces, pero igualmente, o sea, yo creo que eso es una gran noticia también para el Dux, contar pues tanto con Chelsea como con Miralles en dinámica y dando buenas actuaciones, a pesar pues de que a día de hoy pues vayan en la posición que van, pero yo creo que no es problema tampoco de la portería, porque lo demás, o sea, el 11 pues como decía, sí, las novedades sobre todo de Congo y de Comfort, que buenas actuaciones de las dos, aunque efectivamente más de la carrilera que de la delantera, que yo creo que quizás ahí, por cómo venía, las actuaciones que venía haciendo, yo creo que Mia Senjo sí Sí, o que Maguete. podría para mí, sí, podría haber sido más diferencial en cuanto a esos remates, sobre todo centros de Isina, que eso es una dinámica también de la que venimos hablando en casi todos los partidos, pero que esta vez no consiguió asistir ni golear. No No, el participó en goles, partido, la verdad es sorprendentemente. que desde el principio vimos un Athletic un poco también como encontrar la lama, un equipo más dominador, con la pelota, que es verdad que le costó generar ocasiones de peligro porque llegaban bien a la línea del centro del campo, a tres cuartos, con un buen trabajo de Maite Zubieta, de Reino Guiza, que estuvo muy bien ayer. Pero claro, ahí es como que llegan a la línea de fondo, pongamos, y como que se les nubla la vista, que es un equipo que no acaba bien las jugadas, que no tiene esa capacidad o esa calidad de acabar bien las jugadas, que su último pase les cuesta, y en este partido un par de acciones que se nota también un poco la precipitación y también a veces la no clarividencia, porque hubo un par de jugadas que recuerdo que un pase bastante claro tardaron en darlo un tiempo, lo suficiente para que llegara una jugada del Dux Logroño, despejara el balón, o se pusiera en medio del remate, o tapara el tiro de alguna manera. Y claro, pues si ya de por sí te cuesta generar ocasiones, el equipo rival es un equipo que defiende bien, que trabaja bien atrás, que hizo además un partido muy bueno atrás, pues el Athletic pues está ahí en ese momento de que no salen las cosas. La primera parte para mí fue buena en cuanto a intensidad, en cuanto a tener la pelota, en cuanto a tener intención de jugar, pero ocasiones claras no tuvieron muchas. Recuerdo un tiro de Sara Ortega que se marchó arriba, una parada que hace Chelsea también en un córner, jugadas ya estas que no acaban tirando bien o no acaban con una ocasión clara porque falla su último pase o no acaban de definir del todo correcto. Al final el Athletic sí que para mí generó un poquito más que el Dux Logroño, que no tuvo prácticamente nada en ataque, un par de acciones de Paula Partido, de Isina, pero muy poquito, y alguna carrera de Comfort de Boa que se recorrió la banda como quiso, hizo un partido, como digo, muy bueno, pero bueno, al final el Athletic fue superior en cuanto a sensaciones quizá, pero el resultado es el mismo, es un 0-0 y tampoco podemos decir que mereció más el Athletic en la primera parte, porque lo intentó más, pero ocasiones claras tampoco tuvieron. Y en la segunda parte, el partido entró en una dinámica que le conviene poco al Athletic, una dinámica de partido más de ida y vuelta, de partido más descontrolado. El Athletic tuvo que ir a por la victoria porque obviamente el empate no le vale, y ahí el partido se le fue de las manos. El Dux Logroño no lo acabó de aprovechar del todo, pero sí que tuvo ocasiones muy claras. Recuerdo una de Isina que se la bajó palos, creo que es Bibi, cuando ya estaba batida en Anclares. Otra que Mia Senjo y Maguete no acaban de definir del todo bien. Un tiro fuera de Falfán que se va por muy poquito. Al final el Dux Logroño en la segunda parte generó más peligro porque el Athletic le dejó. A ver, no es que le dejara voluntariamente, pero arriesgó un poquito más salida de balón. Como tengo una pérdida también en sitio complicado. Y esa precipitación, esos nervios también le perjudicaron a la hora de perder algún balón, de perder un poco también la compostura a nivel defensivo. Y en esa ida y vuelta tampoco estuvo mal el Athletic porque tuvo alguna ocasión clara. Recuerdo un palo de Patrick Zugasti. Al final ese golpe de Clara Pinedo que salva con una grandísima parada
Chelsea, pero el Atlético otra vez más frustrado ante un equipo que le aguantó muy bien, que compitió muy bien y que defensivamente fue un muro, y que la segunda parte además pues, pudo marcar su gol, pero no tuvo fortuna. Sí, o sea, yo creo que el Athletic es que intentado, era como el que tenía un poco la presión, esa Sí, prisa sí, completamente. de querer conseguir esos 3 puntos ya, porque quieras que no, se están resistiendo demasiado y eso pues a las jugadoras seguro pues que dentro del vestuario se hablará de la necesidad, ¿no? Porque ya no es bueno, quizá estaría bien, sino la necesidad de anímicamente que consigan esos 3 puntos. Entonces yo creo que por eso mismo quizá esa prisa en la segunda parte, ese descontrol, que al final pues a las que beneficiaba era al Dux, que aprovechando pues quizás esos despistes defensivos, esa desorganización, pues también contaron con sus oportunidades, aunque igualmente el marcador se mantuvo completamente inamovible durante los 90 minutos, así que pues reparto de puntos que yo creo que ni a uno ni a otro les viene bien, y sobre todo al Athletic por ser un partido en casa contra un rival que en No, no. teoría es inferior. Es un partido que tienen que ganar. No ya por estar donde estaban, que también, sino porque es un recién ascendido en su casa. Vale que igual para Champions no les vaya a dar, porque va a ser imposible que se metan en la Champions, pero a un recién ascendido en casa tiene que ganarle. Y en este partido el Athletic, pues no se le puede achacar que no tuvieran ganas, que no tuvieran mentalidad, que no tuvieran esa rabia competitiva, pero como comenta por aquí Miprar, le falta talento en la creación y en el remate, que es en el fútbol lo que marca las diferencias. Luego además le sumas que en defensa eres un equipo más débil que la temporada pasada, pues claro, si te cuesta más meter gol y te cuesta menos que te los marquen, es un equipo abocado un poco a vivir en el alambre continuo entre, pues me cuesta muchísimo marcar y me marcan mucho. Le cuesta mucho a este equipo hacer de todo, la verdad. En este partido, lo positivo igual es Clara Pinedo, que es el rato que estuvo en el campo, la verdad es que se le vio un muy buen nivel. Ese tiro que salva a Chelsea, también tuvo un par de jugadas muy interesantes. También ese palo de Zugasti creo que viene de un centro suyo. Y bueno, pues un punto que no le satisface para nada al Athletic. Le deja fuera del descenso porque jugaba en contra del equipo que lo marca, pero un puntito más, otra jornada más sin ganar, 6 empates en 9 jornadas. En casa también no es que solo no ganen, sino es que les cuesta meter gol. Es que en casa han acabado ya varios partidos con 0 goles. Y en este caso, pues bueno, un Dux Logroño que suma otro punto, sigue en descenso. Pero bueno, si tienes en cuenta a principio de temporada un punto en Lezama, buen punto. Es verdad que está en descenso, pero es un partido que no está en teoría en su liga y sumar un punto fuera de casa no está mal. Obviamente toca ganar porque ya este equipo no puede permitirse mucho tiempo sin ganar, pero en este partido creo que es un punto que le sabe mejor que el Athletic, aunque estén por debajo en la clasificación. Sí, sí, totalmente. O sea, la lectura que puede hacer el Dux, pues es eso, es un punto que yo creo que a principio de temporada, sin ver cómo iba a ser el juego del Athletic, yo creo que no contaba, el Dux no contaba para nada con sacar un punto de Lezama, pero la situación del partido y sobre todo del Athletic también les ha beneficiado al Dux, y en la jornada 9 pues se llevan un puntito que seguro que a final de temporada puede llegar a ser muy importante para el conjunto riojano de cara pues incluso a una posible salvación, pues ya sea incluso contra el Athletic, contra el Depor, contra el Alhama, contra el Español, que son los equipos así que a día de hoy están un pelín más cerca de esos puestos de descenso, y bueno, incluso con el Levante, que sí que es el farolillo rojo y que a día de hoy sí que está como más cerca de ese posible descenso. Sin duda alguna. Y acabamos la jornada con la mayor sorpresa de la misma, que es el triunfo de la Real Sociedad contra el Barça por 1-0, gol de Edna. Yo dije aquí en la previa el jueves que la Real marcaba y lo iba a hacer Edna. Pensaba que el Barça ganaba, que le iba a dar igualmente al Barça para ganar, pero os tenía claro que la Real marcaba y que Edna lo iba a hacer más. Y que, bueno, pues lo de Edna ya es tremendo. Es que lleva 7 goles marcados en 5 jornadas. Empezó la temporada para ir a la jornada 3 y entonces lleva 7 goles marcados en 5 jornadas. Ha sido la mejor jugadora del mes de octubre, marcó en todos los goles del mes de octubre para la Real, participó en todos los goles de la Real. En esta jornada, pues marca el gol de penalti,
pero no es para mí ni siquiera lo mejor que hace en todo el partido. El trabajo defensivo que hace, cómo trabaja, cómo despeja, bueno, ahora lo comentamos un poquito más en detenimiento, pero lo de Edna en este partido es tremendo. Y el Barça, pues que pierde. No es una derrota para nada, en mi opinión, injusta, porque es un partido que tira una vez a portería, que no está nada cómodo, que le cuesta mucho generar, que se encuentra un equipo que defiende muy bien y que, bueno, pues un día malo lo tiene cualquiera y también las mejores. Y en este caso el Barça pues no tuvo un día bueno en Zubieta y derrota para mejorar. Claro, sí, sí, o sea, esta derrota no hace ni mucho menos, o sea, ni el Barça era mm, tan bueno antes ni es tan malo ahora, o sea, el Barça sigue siendo, en mi opinión, el mejor equipo del mundo, eso está claro, y seguirá siendo el favorito en todos los partidos, o sea, esto pues obviamente es un resultado que sorprende, pero es que delante también tenía una Real Sociedad y lo decimos, o por lo menos yo lo digo mucho, que es Arturo sabe leer también muy bien los partidos y supo planteárselo muy bien. Es cierto que también es algo que venimos comentando desde inicio de temporada. El Barça tiene una plantilla muy corta y eso está pasando muchísima factura a día de hoy porque es que iba con hasta dos jugadoras del Sí. filial, que de hecho una de ellas llegó a debutar y todo. Y la otra que no Entonces, debutó plantilla. llegaba de Marruecos. Sí, sí, o sea, es que, y eso que la situación del B a día de hoy también creo que tiene algunas lesionadas Sí, y pero van líderes, muchas de ¿eh? ellas también. Sí, o sea, eso no quita una cosa a la otra, pero es eso, o sea, el Barça a día de hoy necesita contar con esas piernas de refresco porque las lesiones están pasando factura quizás en el tramo más apurado en Bueno, cuanto mm, ahora mismo. O sea, sí, no es en la recta final, pero al final le estás teniendo ahora selecciones, estás teniendo Champions, estás con la Liga. Todavía para ellas no ha empezado la Copa, pero uf. sí. Entonces yo creo Bueno, que hay también si importantes tienen las que pedir rotaciones, el aunque momento malo que sea ahora, que si te toca esto ya en abril es mucho más eso, complicado y es mucho más difícil para gestionar. El 11 de la Real en portería con sí, eso Julia Arrula, defensa completa Florentino, María Molina y Lucía Rodríguez en un lateral, en el otro Moraza, centro del campo Andrea Yasinto con Paula Fernández, más Ramírez de extremo en el lado derecho, Cainova un poquito de enganche, y en el lado izquierdo Cecilia Marcos, realmente era un 5-4-1 en mi opinión, con Edna como única punta. Aquí como acaba la Liga F con un 4-3-3, pero yo creo que más claramente un 5-4-1. Y que bueno, pues en este equipo faltaban ahí Aparicio por lesión, tampoco estaba de inicio, aunque luego sí que jugó tanto Arola como Ayara, tampoco estaba de inicio Nereida Aguirre, pero bueno, el 11 de la Real un poco, pues viendo ya lo que esperábamos, un equipo cerradito, que es lo que tienes que hacer y que además, ya he hablado mucho del tema este del autobús y todo esto, que siempre estamos muy en contra de que se diga, eh, no es solo que el Barça sea la única manera de pararlo de esta manera, es que el Barça te obliga a ello. Porque la gente habla mucho de que el Barça tiene mucho la pelota, que genera mucho con el balón, que ataca mucho, pero se valora muy poco del Barça la presión que tiene. Y en este partido hay un par de jugadas que la Real tiene la pelota porque se la da la portera. No podía hacer otra cosa la Real con la pelota. No podía encontrar un centrocampista o una delantera o hacer otra cosa. Hay una jugada en la primera parte de la Real que tiene la posesión igual un minuto y en el minuto son tranquilamente 5 o 6 pases a la portera y la portera hacia la defensa. No pudo hacer otra cosa la Real con la pelota porque el Barça te presiona de tal manera que te ahoga. Entonces, cuando tienes tan poco la pelota, lo que te obliga el Barça es a defenderte así. Es que no es que tú quieras, es que tienes que hacerlo así porque si no, no hay otra manera de aguantar ante el Barça. Dicho esto, el 11 del equipo azulgrana con cambios obligados también por las lesiones. No están, recordamos, ni Patrick Jarro, ni Payor, ni tampoco Salma, ni Kike Nazaret. Jugó el equipo de Pera Romeu en portería con Kata Coy, defensa de Lai Alexandri y Irene Paredes, lateral derecho para Aisa Camara, izquierdo, perdón, para Smei Bruce, centro del campo, Serra Jordi, Alexia y Aitana, y arriba, izquierda para Centerleif, en punta Claudia Pina y la derecha Graham Hansen. Prácticamente todo lo que tiene Barça de posición en este momento y que bueno, pues un 11 perfectamente de garantías. sí, 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 o sea, o sea, el cambio más llamativo quizá
esa titularidad de Aisa en lugar de Ona, pero que es que venía de jugar con España bastantes minutos y creo que como titular. Pina como 9, pero es que a día de hoy es que el Barça, las 3 que podían jugar como 9, falso 9, más allá de Pina, o más candidatas más claras, están lesionadas. Y es que lo que comentábamos también de las lesiones es que parece que se están centrando en esa posición en concreto, más allá también de la de Patrick Guijarro en esa posición de pivote. Y entonces, pues la que suplía ese extremo izquierdo era Serteley, que bueno, o sea, no está teniendo tantos minutos esta temporada, o por lo menos de titular no. Entonces, pues se encontraba con una titularidad ante un equipo muy bueno y que, como decías antes, defiende muy bien y cierra los huecos porque es lo que provoca el Barça. Entonces, ahí se chocó varias veces contra una muralla bien plantada y que puso muy, muy, muy difícil la creación del juego para el Barça. Sí, comenta por aquí mi par 4 cosas que vamos a repetir porque estamos muy de acuerdo con lo que dices. Primero, cagada del Atlético de Madrid por dejar ir a Arturo Ruiz. Sí, absolutamente. Segundo, que sin Party, perdón. Tercero, cagada de todos los equipos grandes españoles por permitir que Edna fiche por el Bayern. Y por último, espera que la última cagada no sea que Sonia Bermúdez la deje escapar también. Lo de Arturo Ruiz, lo dijimos en su momento, que a ver, es verdad que cómo llegó al equipo, cómo lo salvó en la Champions, se mereció una oportunidad y el Granada lo demostró y ahora mismo está viendo que es un pedazo de entrenador. Ahí no tenemos ninguna duda de que lo iba a hacer muy bien. Lo de Patrick lo mismo, es una jugadora que es fundamental. La temporada pasada el Barça perdió el partido del Levante también sin ella y se nota muchísimo. Es una futbolista que es fundamental en el Barça, pero que la acumulación de partidos con el club solo, porque no se lesionó con la selección, le provocaron esa rotura en el pie. Lo de Edna, a ver, aquí sobre todo acusa a 2 equipos, que son los que tienen dinero, porque el Atlético de Madrid, lo que paga el Bayern de Múnich no puede hacer nada, y luego otros equipos que no pueden hacer absolutamente nada. Aquí va a ser Real Madrid. En mi opinión, aquí, esto es muy personal, pero creo que muchas veces como que se infravalora lo que pasa en España y se mira mucho lo de fuera. Y por ejemplo, el mercado del Real Madrid lo estamos viendo. Este año, por ejemplo, no hay ninguna jugadora que haya llegado a un equipo español. Y por ejemplo, llega Dabrich, llega Homgar, llega también Bella Anderson, llegan Keukelar, que no es que sean malas futbolistas, pero lo de Edna, los que hemos visto en Liga F el año pasado y la temporada anterior, no nos sorprende. Es verdad que la temporada pasada con el Granada, que marca 16 goles, es un número muy grande, porque el Granada es un equipo que no está acostumbrado a meter esas cifras de goles, pero en un equipo que tenga más pelota, que tenga más ocasiones, que tenga mejores jugadoras para darle pases, es una jugadora que la iba a romper y es que lleva marcando 7 partidos consecutivos. Y no es que marque y digas accidente, no, es que en cada partido tiene ocasiones claras, en cada partido genera mucho. Es una futbolista que, en mi opinión, en este momento es la mejor delantera española. También tengo claro que cuando llegue con España, que ojalá sea muy pronto, va a llegar de pie. No va a ser para jugar 5 minutos. Va a jugar lo que tiene que jugar porque se lo está demostrando en el campo, que es una jugadora que aporta muchísimo. Y luego el tema de Bayern de Múnich, bueno, pues esperemos que tarde en irse, porque a este nivel que está en este momento en la Real, la verdad es que lo que queda de temporada se nos va a hacer poco, ¿no? Disfrutar de su talento aquí, que es una futbolista que a mí particularmente me encanta y que en este partido, más allá del gol que marca, a mí lo que más me gusta de este partido de ella es en defensa. Cómo despeja balones en defensa en los corners, en todos los corners toca el balón, Edna, es una barbaridad. Luego hay otra jugada al final del partido que le saca un gol a Paredes. Es brutal lo de Edna y no es este partido solo, es que es una jugadora que trabaja, que corre, que lucha y luego además mete los penaltis. Es que es una jugadora fantástica. Sí, sí, sí. O sea, ojalá que esa llegada con España sea lo más pronto posible, esos temas burocráticos se puedan agilizar todo lo posible y la veamos pronto con la camiseta de España. Y es una jugadora que es que aporta muchísimo, es lo que estás diciendo. O sea, ya no solamente en cuanto a goles, sino defensivamente en el partido anterior. Creo que fueron 2 goles, pero es que también no llega a ser la asistencia, pero es el pase previo, creo que al gol Es la de Claire jugada entera, Labouré. sí.
es que hace un sprint, es físico, o sea, es una jugadora muy, muy, muy física. Es un perfil que a lo mejor en España podría No lo ser tenemos. quizás un poco, es más rápida que Martín Prieto, Ya, pero por ejemplo eso, para los remates, es una igual Martín que le Prieto mucho pones más un... joven Sí, y con más exacto. potencial. Entonces eso va a aportar mucho, mucho. Y en cuanto a lo de no Patri, no Party, sí, pero no. O sea, obviamente Patri, en mi opinión, a día de hoy, Es creo que me irreemplazable. atrevería a decir que es la mejor jugadora del mundo. O sea, para mí, el temporadón que hizo el año pasado es Mm. de mejor jugadora del mundo. Y hasta ahora era la Se nota mejor. cuando no está, pero igualmente el Barça tiene jugadoras para poder Ya. superar pues, casi a cualquier rival. Entonces, no Patri, no Party. Pues la party es menos divertida, eso desde luego, pero yo creo que igualmente puede seguir siéndolo. Entonces ahí Sí, no es conformarse con no, es que nos excusamos en que no está Patri. A ver, hay nivel como para poder sacar pues, más resultados, que igualmente este no ha sido el caso, o sea, porque también es mérito de la Real, ¿eh? Eso desde no, luego, no, pero al pero final muchas veces lo de Patrick Jarro se ven días que no está. Porque tú ves la racha del Barça la temporada pasada con ella y sin ella y la diferencia es muy bestia. Que evidentemente Sarayotti es una jugadora muy buena, que será muy buena en el futuro, Aitana y Alexa también son buenísimas y todo esto, pero es una futbolista que es vertebral en el juego del Barça. La futbolista que hace que todo funcione y además que cuando está bien hace que el Barça juegue a otro nivel. El partido es como el de ayer, la futbolista que te filtra un pase mágico, que te rompe tres líneas con un pase, que te inventa un tiro de fuera del área, que hace cosas que el resto no hace. Y en este partido pues echó en falta eso. El partido es verdad que el Barça desde el principio se le vio que no estaban nada cómodas. Al principio, además recuerdo que el Barça como que la Real les metió muy bien en el partido porque no era una presión de dejarse en su propio campo esperando al Barça, sino que iban a buscar al Barça. El Barça tenía el balón en el centro del campo, pero muy lejos de la portería rival. Apenas pudo percutir alguna jugada Graham por la banda derecha. Muy poquito de Bruce por el lado izquierdo. Pina prácticamente tampoco intervino. Sertelef tampoco intervino. Al final, el la Real, al principio del partido, consiguió que el Barça jugara muy lejos de la portería rival y luego también muy atentas cada pérdida del Barça, con ataque con Edna, fallaban en el pase final, porque bueno, también es un poco tener esa efectividad, esa calidad en el pase que la Real ayer al principio del partido no lo tuvo. Pero defensivamente muy bien, Florentino muy bien plantada, Lucía Rodríguez un partidazo espectacular en ese lado derecho, muy bien también decirle a Marcos y Moraza. Y el Barça, la verdad es que en la primera parte tuvo una jugada que acabó sacando bajo por María Molina en una acción de Smey Bruce en el lado izquierdo, pero muy poquito más. Un par de jugadas de Graham con balones que se pasean, pero el Barça la verdad es que no estuvo nada cómodo. En la primera parte, el partido estuvo muy pesado para ellas, poco fluidas, y la Real, pues es un partido que lo decimos siempre. Tienes que tener una ocasión y aprovecharla. Y la Real se encontró un penalti, que es un penalti claro, porque aquí creo que no hay más discusión, es una mano dentro del área, despegada del cuerpo, antinatural en la posición, lo ve la colegiada con el FBS bien visto, pita el penalti, lo tira él, no lo transforma, 1-0 y segunda parte a intentar remontarlo. Y el Barça, pues no tiene el día ayer. sí, sí, es así. O sea, la Real tenía claro pues que un poco lo que hacen todos los equipos, ¿no? Defenderse como pueden contra el Barça y sacar partido de todas las ocasiones que tengan, que normalmente suelen ser pocas, porque el Barça es un equipo que no concede. Y en el caso, pues eso, la Real se encontró con ese penalti bien pitado, como comentabas, porque esa mano de Laia pues no tenía que estar allí, está despegada del cuerpo, entonces bien pitada y Aznar lo transforma, la Real se pone por delante en el minuto 37 e hizo lo más difícil, que es también Sí. aguantar ese arreón del Barça, o sea, porque muchas veces lo peor es cuando el Barça está enfadado, ¿no? O sea, Hmm. enfadado, digamos,
cuando tiene un reto por delante. Entonces, saber aguantarle ese arreón tras el gol, después del descanso, que entiendo pues que la charla técnica también a la del Barça sería motivacional de vamos a empatarlo y vamos a por la victoria también. Sí. Entonces, muy, muy bien controlado por la Real, que supo conseguir que el Barça no marcase gol después de más de 2000 días. O sea, en Liga el Barça llevaba desde Desde enero enero de de 2020, 2020 sí. sin... O sea, es un dato que muy, muy fuerte que habla pues, de lo que es el Barça también, ¿no? O sea, un Sí. equipo que marca o sea, hay veces pues que a pesar de marcar no consiguen ganar o incluso pierden, pero es que eso, ayer la Real lo controló a la perfección y eso, se llevó una victoria bien merecida también por eso, porque cuando le plantas cara hacia el Barça y sabes controlarlo, es así. Es que en 2020 yo no veía fútbol femenino. Es que no me acordaba ni un partido del Barça que no marcara un gol en Liga. La verdad es esa. Y luego además también es verdad que el Barça en ese momento aún no había ganado ninguna de las ligas que ha ganado después. Había ganado anteriormente, 2013, por ahí alguna liga, pero la racha que lleva ahora de 5 consecutivas aún no había comenzado. Es decir, que hace, bueno, una era que el Barça no marcaba un partido en Liga. Y es verdad lo que comentas, también es cierto que la Real en la segunda parte jugó con mucha personalidad, porque no se echó para atrás directamente. No renunció a atacar, tuvo la pelota con Andrea y con Paula Fernández, que tuvieron mucha calidad para tener la pelota, que es al final algo que tiene también la Real, que es un equipo que tiene jugadores en el centro del campo con calidad. Kai Nova también hizo un trabajo físico de desgaste muy, muy interesante. Edna corrió muchísimo. Y luego la verdad es que el Barça en la segunda parte pues tampoco tuvo esa fluidez de otros días de remontadas, que no tiene tampoco que tener una segunda parte excelsa, simplemente con que conecten 10 minutos a tope, es un equipo que a cualquier equipo le pueden ganar. Pero no tuvo el Barça ese momento, no tuvo el Barça esa calidad y le faltó en todo momento esa fluidez. Alexia y Aitana no estuvieron bien en el partido de ayer, tampoco fue el día de Serra Jordi, los cambios tampoco funcionaron para nada. El único cambio que quizá funcionó fue un poco el de Mapi, y eso también es decir que a nivel defensivo el Barça sufrió también un poco al final del partido, sobre todo con la entrada de Arola Aparicio por ese lado izquierdo, porque Vicky estuvo muy poco afortunada. Bonavalle no mejoró a Isa, que para mí fue la mejor del Barça antes de marcharse, y que salvó un par de jugadas muy buenas de la Real en la primera parte y también en la segunda. Y bueno, luego Fenger no pudo hacer mucho y Torrejón tampoco. Entonces los cambios no funcionaron lo que hubiera querido Pere Romeu. Pero el Barça es verdad que la segunda parte, pues claro, sale con esa rabia de buscar el empate, pero no están cómodas en ningún momento. La Real tampoco duda, porque es verdad que es un partido que Arrula tuvo una personalidad con el pie brillante, no falló prácticamente un pase con el pie y siempre bien dado y siempre con mucha calidad. Algo que lo que va de temporada, me he comentado muchas veces, que va creciendo muchísimo. Y luego también María Molina con mucha personalidad, Paula Fernández hizo un trabajo fantástico, Lucía Rodríguez se multiplicó. Bueno, al final cuando vas por delante contra el Barça, sacas fuerza de donde las hay, también es verdad. Y la Real ayer pues lo hizo espectacular en ese sentido. Luego pudo llegar a alguna otra jugada de peligro, porque tuvo una jugada Edna que pudo pasar a Cecilia Marcos y la acabó ella con un golpeo desviado. Otra jugada que Edna dio un pase tarde o que no lo dio directamente, que también, bueno, se perdió un poco por ahí. Luego un tiro arriba a Roda Aparicio. Y la Real también eso ganó mucho, porque al final sacó corners, sacó faltas. Y evidentemente, cuando tienes que defenderte del Barça, defenderte con el balón y atacando es la mejor manera, porque al final es como el Barça no te puede hacer daño. Y ahí la Real, pues la verdad es que tuvo esa capacidad de sacar faltas, sacar corners, atacar y sobre todo no dejarse arrollar por el Barça. Que luego al final, pues el Barça, como siempre, te embotella, te deja muy poquito espacio para pensar, te anula, te empieza a cogotar, te pone nerviosa, porque al final la Real también tuvo un poco de nervios, como es lógico, contra el Barça. Pero la verdad es que el partido al final lo gestiona muy, muy bien. Y comenta por aquí, mi pana Castenso, Arturo Ruiz y su equipo técnico estuvieron brillantes por ver la mano clara que el árbitro no vio, que sí, es verdad, la mano en directo es verdad que parecía y Kainova rápidamente levanta el brazo. Y bueno, yo digo, igual ha habido, pero bueno, como tampoco se quejó mucho y siguió jugando, digo, pues igual no ha habido nada. Lo vieron rápidamente, lo pidieron y se llevaron ahí el premio gordo. Y lo comentaba al final, el Barça no lo deja de intentar, tiene alguna jugada buena
con tiros que bloquea a Edna o que bloquea la defensa, porque la verdad es que el Barça generó bastante en la segunda parte, no de fútbol, sino un poco más de calidad individual y de volcarse, de acumulación de futbolistas en la zona ofensiva. Llegaron remates, pero no a portería más que uno, y llegó esa jugada final con ese tanto que pide el Barça, de Irene Paredes o de Fenger, eso habría que debatirlo, que en cualquier caso, en mi opinión, está bien pitado ese fuera de juego, porque o toca el balón o no lo toca, pero Fenger interviene en la jugada porque molesta a Rula y sí que estaría claramente adelantada. Así que aquí, pues la polémica, en mi opinión, no es tal. Opino exactamente igual que tú. Bueno, canterana, la de la jugadora del filial, está ligeramente adelantada y no sé si llega a rozar o no ese balón golpeado Hay tomas que anteriormente parece por que sí, Paredes. tomas que no, pero lo que está claro es que interviene en la jugada. Interviene, sí, sí. Vamos, está la Rula. Entonces, por lo tanto, se tiene que anular y bien hecho por parte de la árbitra que creo que llegó, vamos, lo revisó y entonces viene anulado y era un gol pues que a falta de minutos, es que ya eran pues casi segundos, le daba un punto al Barça que quieras que no, pues incluso les hubiese metido en el partido porque es que en 2 minutos el Barça le hubiese dado la Sí, vuelta posiblemente, o sea, hubiese sido capaz. Pero yo bueno, o sea, primera recuerdo con la derrota de la temporada, Real. o sea, Sí, sí, sí. Yo recuerdo con la Real hace un par de años o tres, con Natalia Arroyo, en el Johan, un partido que iba 0-1 también de la Real, y que marca el empate el Barça igual en el 85 y gana finalmente 1-2-1 en 2 corners. Es decir, que podía haber pasado lo que dice. sí, 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 es que el Barça es así, sobre todo pues si se viene arriba en un momento en el que se ve 1-0 por abajo, tal, que marca, saca rápido, porque además se vio perfectamente que en cuanto el balón entró en portería y todavía no estaba anulado, las jugadoras del Barça salían corriendo hacia el centro del campo pues para intentar sacar lo más rápido posible. Lo que pasa es que finalmente ese gol no subió al marcador y por lo tanto pues no sirvió tampoco de nada, pero sí, sí, se veía perfectamente que a ellas el empate no les valía, sino que querían ir a por el segundo gol e intentar pues llevarse los 3 puntos y seguir con una racha que es muy, muy, muy grande. O sea, sin perder llevaban desde marzo de 2025 contra el Real Madrid en Liga. Sí, Entonces, yo creo que también son pequeños retos que les van motivando a ellas también, el continuar una racha, el tal, pues que pues entiendo que les gustará, ¿no? Y hombre, son jugadoras muy ambiciosas que obviamente. perder no les gusta. Entonces, pues ayer la derrota entiendo pues que les sería duro para ellas, pero vamos, es que eso, o sea, que Es el que en el Barça fútbol, no cuando es no un estás drama, esto bien, tampoco. estas cosas pueden pasar. Y claro, lo que dices, al final estamos muy acostumbrados a que el Barça gane y golee en cada partido, y eso es algo extraordinario. Cuando llega, fantástico, porque al final que el Barça gane al Atlético de Madrid 0-6, maravilloso, pero no es lo normal que gane así tan fácilmente al segundo. Lo normal es que los equipos pues empaten, pierdan partidos y más aún cuando pierden futbolistas. También los rivales te conocen, saben cómo jugarte y encima pues tienen un partido que defensivamente son un muro. Que luego también es cierto que en este partido comentar que estaban María Molina y Paula Fernández, que la temporada pasada en el Levante hicieron lo mismo que en este partido, que fue ganar al Barça y con otro partido de las dos excelso. Y que bueno, que en este caso pues la Real compitió al máximo, dio su mejor versión, grandísimo trabajo defensivo de todas, tuvo su oportunidad, la aprovechó y el Barça tiró una vez a puerta. Es que con esos números no puedes pedir mucho más. Es verdad que tuvo alguna ocasión más, que salvó bajo palos la Real, algún despeje, tal, pero el Barça generó poco, no jugó bien al fútbol, no tuvo un buen día y en el fútbol y en el deporte pues no siempre se gana y hay días que cuando no estás bien pierdes. Y en este caso, pues es una derrota que creo que también para el Barça le va a venir bien, en el sentido de volver a recuperar ese hambre, volver a recuperar también esas ganas, que igual puede que a veces, pues no te pidas el hambre, pero sí hay veces que cuando lo ves casi casi hecho, eleges un poquito de más. Este partido igual digas, bueno, pues nos viene un poquito mal este equipo, vamos a intentar sacarlo fácil. Y no fue así, fue un partido que se complicó y al final acabó en derrota, que es algo lógico, normal y que puede pasar. Y que además, pues a la liga le da un poco más de vidilla.
Con este derrota del Barça, pues se queda en líder, todavía el equipo azulgrana, con 27 puntos, y la Real se queda en segunda plaza, empatado con el Real Madrid, con el Real Madrid perfectamente, con 20 puntos a 4 del Barça, que está con 24, no con 27, como he comentado. Y que, bueno, pues 4 puntitos, la Real sigue en Champions, una jornada más, entonces por encima del Atlético de Madrid. Y bueno, para la Real, evidentemente es una victoria brutal. Y aquí también, pues el tema de las quejas, de la celebración. A ver, ganar al mejor equipo del mundo, tal y como venía, ganarlo todo en Liga, todo en Champions, de golear, no es para menos. Totalmente, o sea, es completamente lícito ganar, o sea, celebrar eso. A mí lo que sí que me parece un poco más feo es a lo mejor, pues, cuando es un equipo que sabes que es inferior, que lo está pasando mal, pero celebrar haber ganado un equipo que lo gana absolutamente todo es comprensible que tengas esa alegría, ¿no? Entonces, bueno, sí que me parece bien pues que las jugadoras de la Real, jugadoras, afición, cuerpo técnico, todo el mundo, que fuese una fiesta allí en Zubieta, porque es que no era para menos. O sea, ganas al mejor equipo del mundo, lo ganas además de una manera pues buena, o sea, demostrando un buen fútbol, o sea, no encerrándote atrás tampoco, sino, como decías tú, pues con personalidad también, sabiendo perfectamente cómo intentar jugarles y entonces no era para menos que pudiesen celebrarlo y sobre todo de una manera pues que fuese respetuosa, o sea, y yo creo que en ningún momento la Real faltó al respeto del Barça, ni mucho menos, o sea, No. fue una celebración, simplemente alegría y ya está. O sea, así que bien merecido también y porque el trabajo fue muy bueno y entonces merecían esa celebración. Sí, sí, yo me quedo con lo que dijo Paredes al final del partido. Paredes que, bueno, además, pues sabe lo que es jugar en este equipo, en la Real, que alabó el trabajo de la sociedad, habló de que habían hecho un muy buen trabajo defensivo y que, bueno, pues ganaron el partido, fueron mejores en el punto de que metieron su ocasión, el Barça no las que tuvo, y victoria para la Real, que además, pues evidentemente les refuerza mucho, porque era un proyecto que empezó la temporada con alguna que otra duda, empezó un poco a enderezar, de repente tuvo un par de empates por ahí dolorosos, ahora de repente gana el Eibar y gana el Barça, y claro, pues evidentemente te cambia mucho el panorama con esta victoria. Y el Barça, pues lo dicho, sigue líder, tampoco hay que hacer drama ni mucho menos, el partido no fue nada bueno, pero es un partido, la temporada tiene 60 partidos, y si tiene que perder un partido que sea en Liga, no pasa absolutamente nada, y encima, pues bueno, te permite mejorar, siempre está en esa idea y esa constante ganas de mejorar. Así que aquí acaba la jornada 9 de la Liga F. Fue una jornada que ha tenido un poco de todo, como habéis dicho. La última, después, la primera después del parón, mejor dicho, la primera del mes de noviembre, y que nos deja la liga pues por arriba, más abierta, por abajo sigue igual, y luego por el centro tenemos ahí varios equipos entre la séptima posición y la 11ª, más o menos, peleando por estar entre los equipos de arriba. Ahora dejamos por aquí esto, por supuesto dejad aquí vuestro comentario como siempre, si os ha gustado cada partido, qué pensáis de las jugadas polémica, los goles, qué jugadoras os ha gustado más de cada partido, etcétera. Y ahora tenemos una semana por delante de Copa de la Reina, que es verdad que tampoco va a ser muy buena porque se van a ver solo dos partidos, que son el Valencia Español y el Oviedo Sevilla. Valencia Español hoy a las 7 en Teledeporte se verá, y el Oviedo Sevilla el jueves a las 9 de la noche también en Teledeporte. El resto, pues como no haya por ahí alguna emisora, algún canal que lo ponga por su cuenta, va a ser complicado verlo, así que va a ser difícil que podamos seguir esta jornada de Copa de la Reina de tercera eliminatoria. Y luego, semana siguiente, vamos a tener la Liga con 2 partidos el sábado y 6 el domingo. Pero eso será la semana que viene. Hasta pronto. Muchas gracias por estar aquí. Hasta siempre. Hasta luego.